Muy buenas a todos. Dios, con qué energía he empezado, ¿no? En plan, muy buenas noches. Bienvenidos a otro capítulo más de Huevos con Patadas. Estamos hoy aquí porque hoy venimos, ¿qué capítulo tenemos hoy? El de señoras. Ya, los de señoras siempre me... Hola a todos. Hola Hechizo, hola Niabelum. No sé, los capítulos de Mujeres Olvidadas siempre me dan como energía extra. Y más, además que estábamos ya a punto de llegar al 8M. Entonces, claro. El extra. Entonces tiene como sí. Y va a hacer casi un año que empezamos el podcast. O ya ha hecho, no sé, estamos ahí. O sea, sí, no, yo creo que fue hasta por estas alturas que empezamos con el de Bridgerton. Entonces... Bueno, empezamos con Egipto casi. Sí. Woman. No sé cuál es el gesto de Woman, si hay. Pero sí. Bueno, es que este es un poco... Ya, bueno, pues eso. Se nos escucha bien, ¿no? Entiendo que sí. Que decidimos por el chat si hay que subir, bajar volumen o lo que sea. Porque así ya tiramos millas. Ya no hay que hacer. Yo creo que no hace falta hacer una segunda entradilla. Hemos empezado ya a tope. Tú has empezado con fuerza. Parece que todo ha funcionado. Esto es una señal. Así que allá vamos. Mujeres olvidadas. Un pequeño recap de cómo funciona esto. Para los que sea el primero que escuchan. Básicamente vamos a hablar de 6 mujeres. De la historia, obviamente, porque todas las mujeres han estado en la historia. Sí, aunque queráis fingir que no. Ya. Han estado, hemos estado, y os jodéis. Pero bueno, la gracia de esto es hablar de mujeres que hayan tenido una cierta relevancia en su campo, ya sea de científico, ya sea de arte, ya sea de ciencia, arte, literatura, sí, arte plástica, o letras. literatura, lo que sea. Pero claro, que normalmente han quedado un poco ofuscadas, no, opacadas, probablemente por su género, ¿no? Y además yo creo que tenemos algunos casos en los que... Es en plan multicasual. Sí, no, bueno, hay una en concreto, la que más me toca a mí, que esa es un caso claro, ¿no? De cómo una mujer queda borrada de la historia precisamente por su género. Opacadas por señores con nepe. Sí. Entonces, empezamos ya. Sí, pues en plan ya tú lo has dicho todo. Estamos cerca del 8M, así que este es el tercer capítulo. 2 mujeres de cada rama. Así que podemos empezar ya. Se nos ha olvidado el tema de poner los nombres, así que lo haremos... Lo voy a hacer. ¿Lo vas a hacer? En directo. En directo. Como no se debe hacer. Entonces ahora tú puedes ir hablando y yo voy cambiando, ¿vale? Vale, pero es que me acabo de quedar toda shook con ¡Hombre! El tema de Pigmalión. No, y Pigmalión no. Es porque estamos escribiendo. Vale, pues vamos a hablar, antes de que lo desveles tú, de Taputi. Ya. Sí, eso tiene un nombre bastante sonoro. Sí, Taputi Velate-Kalim. Aquí está. Entonces, esto pasa un poco como con las señoros fuera, en nombres de 10. Nos pasa un poco como como el capítulo anterior cuando hablamos de las mujeres, las patentes, sobre todo mujeres racializadas. Sí. Que no hay demasiada información, porque viene de tan atrás que resulta imposible encontrar más datos de los que han llegado en nuestros días. De hecho, ya es bastante. Ya. Ahora bien, consideramos que ese vacío no debe disuadirnos en ningún momento para hablar de estas mujeres, que como ella, como Taputi, son un breve, aunque esencial, añadido a la historia de la humanidad. Tengo que decir que los nombres de las mujeres de hoy... Sí. Hay cada una que buenos, cuidado, son buenos. Y en este caso, y teniendo en cuenta que se trata de una persona que vivió en Babilonia, actual Irak, durante el 1200 a.C., pues ya solo el hecho de que tengamos al menos un nombre al que aferrarnos, ya es todo un hito, ya es un milagro. Y en realidad esto se lo debemos porque, claro, no tenemos ninguna foto ni registro gráfico de su aspecto, de cómo podría haber sido. Se lo debemos a esta tablilla que vemos en pantalla. De escritura cuneiforme. Cuneiforme. Palabra que me encanta. Entonces, esta tablilla cuneiforme se conservó y se ha descifrado lo suficiente como para extraer el nombre de esta mujer. Y como ya he dicho, se llama Taputi Velate-Kalim y es considerada la primera química de la historia. El término Velate-Kalim hace referencia a su cargo como supervisora del palacio y por tanto nos dice que tenía un puesto relevante dentro de lo que es la pirámide social. Y además, dentro de ese puesto es que se trata de una perfumista. Una persona que creaba fragancias destinadas a fines religiosos porque normalmente va como un poco dentro del tema, disfrute de personas acaudaladas.
Y además es que no solo es que era una perfumista, sino que no era una perfumista cualquiera, porque estuvo al cargo del laboratorio de cosméticos del Palacio de Babilonia. Y es probable que ella y su equipo hubieran escrito un tratado que, lastimosamente, no llegó hasta nuestros días. Parfum, química. Dos parfums. Le perfume. Sí, y no es la única cosmeticista de la que hablaremos hoy. Aquí hay de todo en esta vida. Influencers en Asia, ¿no? Pues esta señora desarrolla sus propios alambiques, que es la referencia más antigua que conservamos, de hecho, a día de hoy, y sus respectivas técnicas de filtrado y destilación, en plan, cosas de químicos. Sus materias primas solían ser, por ejemplo, las flores, el aceite, el cálamo, también lo mezclaba con ciperus, con mirra, con bálsamo. Ella hacía y tiraba para adelante. Y eso es todo, que no es poco. Es una forma más que perfecta para abrir boca para las otras 5 mujeres que están por venir y que como ya... Bueno, es que esto no lo explicamos en la intro, pero bueno, ya os lo digo yo ahora, que se ordenan de forma... la más antigua va primero, sí, hasta... Sí, eso, gracias, no me salía la palabra. Pues eso, la primera es esta, la Taputi. Sí, ya digo... obviamente toda la información que tenemos es la que hay en la tabla esta y básicamente tenemos su nombre, su cargo y probablemente estas tablas eran las tablas cuneiformes. A ver, tenía más usos, pero uno de los principales era el de... registros. Sí, registros, por lo tanto... O sea, es como si se conservase a día de hoy una factura. Sí, exacto, entonces de ahí es donde podemos sacar esta información, pero bueno, ya es bastante y... A ver, que estamos hablando de 1200 a.C. Claro. Pero bueno, es también bien ver que haya una prueba, porque esto es algo también de lo que hablaremos ahora, como... Para demostrar que había una mujer y no un hombre, necesitamos pruebas fehacientes, concretas, que demuestren inequívocamente, ¿sabes? Sí, porque si no, siempre es un señor o por defecto, no vaya a ser. ¿Y a quién vamos ahora? A ver, chan. Que solo haya una tablilla está bien, que lo usaban para quejas como Yelp. ya. También en una tablilla de esta está el error matemático más antiguo de la historia, del que se tiene fecha, y es en un almacén que hay con materiales para hacer cerveza. ¡Toma! Creo recordar. Esto es como el documental que daban en Año Nuevo de la cerveza. Ya, Dios, me encanta. La cerveza como inicio de la civilización. Perdón, ese dibujo y la libreta de Oxford, ¿qué? Espera, ¿cómo se cambia eso? Ah, sí, es aquí, mira. Venga, vamos a ello, que ya nos ha dado Niabel un... No, trita no. Trota de Salerno. Chan. Esas líneas de fondo son de libreta. Bueno, una libreta muy ancient, pero vamos allá. Entonces... Aquí nos dice, véase a Nasir y su basura de cobre. Aquí hay comentarios de... Ya, es que el tema de las tablillas cuneiformes, la gente se lo imagina, porque claro, normalmente cuando los documentos que quedan guardados para la historia y tal, normalmente son como el códice de... que hablaremos ahora de códices. El códice de Indenai. Y mola que las tablillas cuneiformes eran como eso, como documentos más de andar por casa, con cosas más de andar por casa, ¿sabes? Era más en plan de, este señor es un puto moroso, me debe 3 monedas de lo que sea que... Pero bueno, pasamos de lo cuneiforme a la Europa medieval. Y vamos con otra mujer de la que tampoco tenemos muchos datos concretos, pues la historia casi la había olvidado, y es Trota de Salerno. Lo bueno de esta señora... fascinante. Esta señora, a pesar de que su vida también tenemos un poco más de información que sobre Taputi, hombre, todo se ha dicho. Unos siglos más para adelante siempre ayuda, ¿no? Pero, a pesar de que su biografía no tenemos tanta info, sí que la historia o sea, de cómo llegó a nosotros, de cómo se perdió por el camino y cómo lo volvimos a encontrar, me parece que es muy interesante. Monja, ¿no? Tiene pinta de santa. No, es que antes la gente iba así vestida. La gente tenía un aspecto así como santificado. Entonces, de la biografía de esta mujer poco sabemos. Nació en Salerno, que yo voy a decir Salermo varias veces, lo siento, pero es Salerno, con N, como está ahí escrito. Suena a insulto, eres un Salerno. Eres un pinche Salerno. que está en Italia, y alrededor del año 1050, y murió a principios del siglo XII, o sea que ya vemos que no está muy acotado el tema. Sí, es en plan, principios del siglo XII, supongo que durante las 2 primeras décadas. Ajá, ya está. Esta señora estudió en la Escuela de Medicina de Salerno, que era la primera escuela de medicina no ligada a la iglesia que hubo en Europa, y está considerada por muchos como, de hecho, la primera universidad de Europa, siendo además, en cualquier caso, la institución de referencia para la medicina en Europa de entre los siglos IX al XIII. ¿Es con N? No. No sé si hay un Salermo, pero esta señora es de Salerno, con N. No. Es que eso también... No. Es que precisamente por estas cosas creo que es relevante hablar de mujeres como Trota en este caso, y es que
por lo que estamos viendo, en la época medieval, las mujeres... Hola, Enrique, gracias por pasarte, espero que te encuentres bien, espero que estés mejor, espero que no te den parraque en directo. No, por favor. Estamos ahora hablando de Trota de Salerno. Hola, el bot que me van a... Eso, y es importante porque tenemos esta idea, sobre todo porque hasta hace poco... O sea, primero tenemos la idea de que el progreso, la idea del progreso como algo lineal y que vamos de mejor a peor y que antes estaban peor y que ahora estamos mejor. Eso es cuestionable. Y como en los años 60 o en los años 50 el acceso a la educación, alta... Superior, gracias. De las mujeres estaba limitado, creemos que obviamente en el medievo también tenía que ser así, porque obviamente... No quiero decir que tuvieran un acceso ilimitado o un acceso en plan sin trabas, veremos que las tenían y bastantes, pero las mujeres podían estudiar medicina y esto es una prueba fehaciente de ello. Eso está muy ligado al mito de los años oscuros. Claro. O sea, esta señora fue a la universidad y de hecho no fue la única que... O sea, no es que fuera la super excepción. Fue la excepción en muchas cosas, pero no en el hecho de haber estudiado medicina. Aquí nos dicen que en la época estudiaban solo los sacerdotes y los monjes. Oh my god, me han engañado. No, claro, y sí que... A ver, obviamente sí que el hecho de tu clase y tu género, o sea, no te lo ponen fácil, pero no es de esto de automáticamente vetado. No, claro, y por eso es importante y relevante esta institución, la Escuela de Medicina de Salerno, porque al no estar ligada a la iglesia, era el único sitio en Europa, en ese mundo, donde podía estudiar medicina sin ser monje o sacerdote o sin tener una ligazón directa a la iglesia. Y en este sentido sí que era una excepción en el entorno, en el contexto, digamos, europeo, ¿no? O sea, tú si no estabas en Salerno, o ibas a Salerno y probablemente no pudieras, o tal. Y hay que reconocer que el acceso, obviamente, estaba muy limitado en cualquier caso, o sea... Sí, a ver, el sesgo de clase estaba ahí. No, claro. Bueno, de clase, de estamento en este caso, es que... Bueno, sí, es que yo ya estoy aquí desde el punto de vista del capitalismo tardío. Pero bueno, lo que nos falta... Porque de la biografía de esta mujer ya está, no se sabe más, de la biografía concreta. De lo que sí tenemos conocimiento es de su obra. Esta señora, Trota, era médico, y de hecho llegó a ser considerada magistra medicinae, que magistra es el femenino de magister, que seguro que nunca habíais escuchado una magistra, ¿no? Porque casi siempre hablamos de magisters en la historia. Bueno, en clase maestra. Ya. Y bueno, en cualquier caso, ya el hecho de que se refieran a ella como esto nos quiere decir que sí que fue de las pocas mujeres que llegaron a este digamos, estatus, ¿no? Dentro de la medicina. Su especialidad, o al menos por lo que nos ha llegado hoy, es por su tratamiento de las enfermedades femeninas, lo que actualmente podríamos llamar pues como ginecología o una matrona, hacía un poco de todo, aunque también tenía conocimientos de medicina general, y esto es algo que yo creo que muchas veces queda en un segundo plano en la vida de esta mujer, pero bueno. Es como, ¿es tu especialidad o te la impone? Claro. Y sus textos también recogen consejos de maquillaje, con lo cual, influencer también tenemos aquí. Toma ya. Claro. Vengo aquí a iluminar los años oscuros, nena. Que estudiaba la regla y todo lo relacionado. Sí, bueno, no, y más cosas. O sea, estudió medicina completamente, pero digamos que... Bueno, es que esto es un tema largo que da para discusión ya llegara. Entonces, la información sobre esta mujer nos llega... Bueno, o la obra de esta mujer nos llega a través de un par de textos, dos, que se han perdido, compendiado, reeditado y redescubierto a lo largo de la historia. Y aunque la crítica textual académica pueda parecer el mayor de los coñazos, porque muchas veces lo es, oh boy, is this a wild ride. O sea, aquí esto es un roller coaster. Los dos textos son Practica secundum Trotam, o Práctica médica según Trota, y Trotula. Que Trotula os va a sonar mucho porque muchas veces esta mujer se le llama Trotula por mezcla, por contaminación entre su nombre y el nombre de su obra. Sacad los tips de maquillaje. O sea, si buscáis Práctica secundum Trotam o Trotula, están ahí. Y además es muy gracioso porque son como consejos empíricos, ¿no? Es como un compendio de consejos médicos de, bueno, pues si te pasa esto, haces esto. Si te tienes lo otro, haces esta otra cosa. Y está como todo junto y ordenado de una manera muy curiosa, porque yo me acuerdo que lo estaba mirando y era en plan... consejo número 1, para el mal aliento, haz eso. Consejo número 2, para los dientes negros, haz esta otra cosa. Consejo número 3, para el cáncer, haz esta otra cosa. Consejo número 4, para los testículos hinchados. Es como que pasa de el mal aliento al cáncer en 3 párrafos. Claro, y sigue. Pero bueno, en cualquier caso, el primero de estos dos, el de Practica secundum Trotam, está directamente relacionado con la autora, y esto es una frase que puede sonar rara, pero es que cuando hablas de... Para el cáncer ahora tengo curiosidad. Bueno, la verdad no me acuerdo del consejo, o sea, no me acuerdo lo que ¿Fue de decía. esto de te quedaste shook? Sí, cuando en plan, para el mal aliento, para tal, para el cáncer. Pero bueno, está en el internet, luego... Después se puede mirar.
Y bueno, en cualquier caso, que cuando digo que este es el que está claramente relacionado con la autora es porque cuando hablas de libros de hace un milenio es muy complicado saber, porque la gente no firmaba exactamente como hoy, que pone el autor ahí justo debajo claramente, saber quién es verdad y quién no, y a cambio... Bueno, en cualquier caso, Práctica Secundum Trottam está bastante claro y nadie duda que es ella la autora y nadie lo ha dudado nunca porque este texto se perdió muy rápido. En cualquier caso, eso, el libro, el contenido es este que os he dicho de remedios empíricos directos para distintos... O sea, el problema es este, la solución es esta. Y ya digo, aunque sea conocida sobre todo por su faceta ginecológica, más o menos 3/4 del libro tratan sobre enfermedades comunes, o enfermedades que afectan a ambos sexos, lo que también cementa un poco la idea de que realmente esta mujer no se limitaba solo a la obstetricia, sino que se la conoce más por este campo, ya sea porque ahí es donde más aportó, porque el resto de los médicos masculinos pues pasaban un poco de ese tema. O al menos esto es lo que le valió la fama, en cualquier caso. Y aquí también es donde se mencionan los tips cosméticos que hemos mencionado antes, ¿no? Entonces... A ver, es que tú piensas, eres una mujer, puedes elegir entre que te atiende una señora que parece que sabe lo que hace y al menos empatiza contigo, o un señor que piensa que la regla es... Ya, maje... Bueno, a ver... A ver, tampoco nos... O sea, el conocimiento médico de esta mujer era... A ver, sí, o sea, pero bueno... hablaba de si se te mete un aire en el útero, ¿sabes? Quiero decir... A ver, sí, obviamente con reservas respecto a nuestros conocimientos de hoy en día, pero sí. es bastante... Es decir, en materias como la ginecología y tal, que es algo bastante invasivo, entiendo que intentes buscar gente que puedas considerar más afín a ti en el sentido de que, en plan, una persona que te dé más confianza. Sí, ¿sabes? que no te trate además como una otredad, también ayuda, ¿no? Sí, y claro, y a ver, hoy es menos común, sigue dándose, pero hoy es menos común, pero en aquella época me imagino que sería muy bestia y entiendo que si hay una señora que te da más confianza, acudas a ella. Ya. Pero bueno, en cualquier caso, este texto ya recoge algunas ideas radicales para la época de Trota, sobre todo una de las que más fama, para mal o para bien, le dio fue lo de que afirmaba que los problemas de fertilidad podían tanto ser culpa del hombre como de la mujer, como que los dos. Y cuestionar la habilidad de un hombre para reproducirse era algo bastante controvertido en la época, ¿no? Después también incluye consejos para la concepción, sobre la menstruación, cesáreas y partos, y está sobre todo este texto escrito pensando en los doctores hombres para que pudiesen informarse sobre estos temas, ya que la mayoría de información que había escrita hasta ese entonces era escrita por hombres que nunca habían tratado mujeres, y que simplemente pues teorizaban un poco, pero sin tener tratamiento, digamos, empírico. Y aquí es donde viene esto que estábamos hablando ahora, de por qué escribió este texto y por qué es relevante, ¿no? Porque precisamente yo creo que muchas veces se encontraban que la información que había sobre estos temas era eso, ¿sabes? En plan... Sí. O sea, si ya la información médica en esta época era toda bastante nebulosa, esta más en concreto. Aquí dice hechizo, se hizo un web... es que no sé cómo se dice. No, bueno, cómo no matar a la madre, o sea, cómo salvar al niño, porque... WebMD, la cosa esa. Medieval. Y... Con el mismo nivel de paso de enfermedad común a la muerte. Ya, claro, exactamente. Y si lo de las cesáreas, esto no lo tengo investigado, la verdad, ¿Cómo pero... no mata a la madre o cómo se va? A ver, ten en cuenta... De hecho, deberíamos hablar algún día de Nick. Sí. Ten en cuenta de que a principios del siglo pasado la mortalidad en cesáreas era súper alta. Claro. Quiero decir, imaginaos hace tanto tiempo. No, o sea, las cesáreas en aquel momento eran cómo salvar al niño y, bueno, la madre si luego se zafa, pues buena suerte, pero... Anyway, la cosa es que este texto, el de Práctica Secundum Trota, se perdió a la historia y ya que fue mucho... Y esto es bueno y malo a la vez, ya veremos, pero eso, se quedó olvidado porque quedó opacado por la otra obra, la de Trotula, de la cual creo que también tenemos una foto aquí. Esta es obviamente de una edición moderna, pero bueno, es que está aquí. Y eso. Esta obra, la de Trotula, que es también conocida como De Curis Mulierum, o sobre curas de las mujeres, es a vez la causante de la fama de Trota, la que hayamos conocido, pero también es la culpable de que casi la olvidemos, ¿no? Es como el alfa y el omega. Entonces, en cuanto a contenido, es básicamente el mismo que Práctica Secundum Trota, un texto protoginecológico, ¿no? El problema es que esta obra no es una obra directamente escrita por Trota, sino que es un compendio de 3 autores o autoras, no sabemos el género, salvo de Trota. Trota sabemos que es una de los 3 autores o autoras, los otros 2 no se han perdido en el tiempo. No se sabe. Pero bueno, ella como era también la más prominente de las 3 autores o autoras, hizo que el libro se bautizara como Trotula o como el pequeño libro de Trota.
Este texto se sospecha, por ciertos anglicismos que tienen en los manuscritos originales, que fue realizado para llevar el conocimiento que había en la escuela de Salerno sobre ginecología, Salerno, ¿ves? A Inglaterra, dado que en ese momento Salerno se encontraba bajo el dominio normando, que también estaba en Inglaterra, ¿no? Entonces era como para intentar llevar ese conocimiento allí. El problema es que este texto se hizo muy famoso, este texto se hizo muy famoso en toda Europa, y hay un pasaje de la parte que no está escrita por Trota, en el que se menciona a Trota como una tercera persona. O sea, se cuenta la anécdota de que Trota hizo esto y se la trata como un personaje aparte, ¿no? Entonces, empezamos. Claro, esto hizo que ya en el medievo y también en investigadores del siglo XX cuestionasen bastante la posibilidad de que Trota hubiera escrito la obra, porque dado que aparece como un, entre comillas, personaje en tercera persona, si lo hubiera escrito ellas, dicen hubiera escrito en primera persona. Pero bueno, ya vemos como hay varios autores y demás, no es tan simple. A esto hay que sumar además que aunque Trota era muy reconocida en su propia comunidad, apenas hay referencias escritas a su biografía, y sus coetáneos masculinos casi nunca la citan en sus textos médicos. Y aquí es donde tenemos como dos ángulos que puedan explicar por qué sucede esto, ¿no? Si era tan, entre comillas, conocida y tan relevante dentro de su comunidad, porque es que no hay más coetáneos de Salerno que la citen en sus textos médicos, ¿no? Entonces, por un lado, es porque sus mayores aportes, entre comillas, donde más se la reconocía eran en la ginecología, un campo donde los doctores hombres no se metían apenas, ¿no? Entonces es como que al no escribir más textos sobre esto, tampoco la citaban, y ella tampoco, ¿sabes? Era como que la dejaba como en una parte. Aunque claramente también controlaba de medicina general, pero ahí su género sí que evitaba que se la tomara más como una referencia que podría ser que lo fuera, ¿sabes? Classic. O sea, hoy en día se la conoce como la primera ginecóloga, pero realmente esta mujer era médico y daba consejos para todo que no eran peores que los del resto de médicos. Lo que sí, que el otro factor es que Trota era completamente una empirista, y sus textos son siempre descripciones de soluciones a los problemas médicos. Y nunca publicó ningún texto teórico en el que diera una teoría, ¿no? Que intentara explicar sus afirmaciones, ¿no? Nunca hizo una teoría, como hablamos de los humores o nada de esto. Con lo cual, parece que sí que, aunque era muy reconocida en su comunidad, sí que estaba un poco apartada, digamos, del mundo, digamos, que diríamos hoy, académico, que sí que estaba más copado por hombres, y que parece que hay... A ver... Tienes que abrir tu camino como puedes. Claro, fue expulsada de ahí, o es que no, tampoco está nada malo, en que simplemente fuera más una... que no fuera una teoricista, o una... no me sale ahora. Que se dedicase a la medicina teórica. Bueno, a pesar de esto, la fama de Trota se dio sobre todo en los países del norte de Europa gracias a este texto Trotula, lo que sí que refuerza la idea de que este texto estaba destinado al público inglés, ¿no? Entonces, en textos de estas áreas, del norte de Europa, sí que, o de más al norte que Italia... norte, muy al norte. Sí, aquí sí que tenemos increíblemente... O sea, no las tenemos en gente de Salerno, pero las tenemos en gente del resto de Europa, que hay referencias directas a Trota. La primera es un texto anglo-normando del siglo XIII, llamado Ornatus Mulierum, que es sobre el adorno de las mujeres. Ya os dije que esta era una influencer del maquillaje, en la cual se menciona 12 veces a la Dame Trotte, porque esto anglo-normando, los normandos eran franceses, que no nos engañen. Y aquí el autor de esta obra de Ornatus Mulierum llega a afirmar que de hecho estudió con Trota en Salerno, y es la única mujer que sale citada en este texto. ¿Te imaginas? Esa es de mi promo. Sí, sí. Que yo estudié con ella, que yo la conocí de verdad. Sí, vaya borrachera. La siguiente referencia la tenemos en el manuscrito del siglo XII, que es el Codex Salernitanus. De Salerno. Sí, el Códice de Salerno, que se conserva en la biblioteca. Se conservaba en la biblioteca de un pueblo polaco de Wrocław. Seguro que no se pronuncia así, pero bueno. El texto es de origen francés y nadie tiene ni puta idea de cómo acabó en la biblioteca de un pueblo perdido en Polonia. O sea, nadie lo sabe. Además, este texto fue destruido en un bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, pero por suerte, para aquel entonces ya se habían transcrito y publicado varias secciones de este libro en las que se cita a Trota, ¿no? Una cosa, ¿te das cuenta de que en este capítulo vamos a hablar de... Esto ha sido perdido durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial como mínimo 2 veces? Ya. Como mínimo. Entonces, este códice y códex son intercambiables, ¿no? Sí. Para mí sí. Es que he escrito códex, pero me sale mejor códice a la hora de hablar, pero bueno. En cualquier caso, no cuestiones los gustos de los señores polacos. Jamás, nunca lo haré. Pero en este códice hay un texto llamado de
y esto lo voy a tener que leer porque vaya por Dios, de Egritudinum Curatione, o sobre los tratamientos de las enfermedades. Qué bonito el latín. Que contiene un compendio de tratamientos de 7 escritores salernianos. Entonces, se identifican todos, ya digo, antes no ponían de Egritudinum Curatione por Sergio Vázquez, no. Escribían y luego si eso, en una esquina había 2 letras, MC, para decir que era de Magister Cofo, que era otro médico coetáneo de Trota, ¿no? Pero en los que se atribuyen a Trota, sí que pone Trot. No sé por qué, no le debía quedar tinta para poner la A, pero bueno, anyways. A lo mejor espacio reducido. Los márgenes dan para, para lo que dan. En plan, MC... Sí, MC Trot. Aquí estamos. MC Trot, MC Cofo. Pero bueno, la pérdida de esta A es relevante, ya lo veremos. Y luego, aparte de los que tienen Trot escritos como esto lo ha hecho Trot, también hay otro par de textos que se le podrían atribuir a Trota también, debido a que cotejando con otros textos, pues coinciden casi palabra por palabra, por lo tanto, podemos suponer que también son originarios de ella. Pero bueno, no estar firmados, tampoco lo podemos... lo de siempre. Hace 1000 años fue esto. Bueno, hace 1000 no, pero casi. Eso. Estos textos tampoco tuvieron mucha fama o recorrido, por lo que al final Trotula se convertiría realmente en la única referencia que nos ha llegado a Trota. Y de hecho, con el tiempo, Trota y Trotula empezaron a mezclarse, llegando también a conocerse a la propia persona o al propio personaje como Trotula en vez de como Trota. Y esto además ganando tanto fama positiva en ciertos círculos ginecológicos. Aquí siempre que digamos palabras como modernas... La Trotula que me mira. Claro, tomarlas con un poco de... con pinzas. Aunque bueno, la tula es la... Ya. Pero bueno, está el jo. Bueno, eso. Pero también le ganó fama negativa y de hecho hay varios textos misóginos que usan esto un poco como para reírse de jaja, mira estas qué locas están. A ver, precisamente... si la está o sea, le está usando un diminutivo para referirse a ella. Eso siempre hay algunos que... No, y también por ciertas afirmaciones que hacía, como lo de que la falta de fertilidad también puede ser culpa del hombre y demás, pues bueno, digamos que no, amigos tampoco se ganaba. Entonces... Culpa nuestra, ¿cómo podía ser? Al final, y aquí... voy a permitirme que parafrasee esto, pero la historia se hizo mito, el mito leyenda. Qué bonito. Y la identidad de Trota como autora se fue desvaneciendo. En un primer momento dejó de considerársela la autora para pasar a ser un personaje dentro del texto y al final siendo completamente eliminada incluso dentro del texto. Wasted. Esto sucedió tanto según el texto se iba copiando y recopiando en la Edad Media, porque antes para copiar un libro tenías que haber un señor leyendo y copiando en plan a mano y podía cambiar lo que salía de los huevos. Así eras culto quiero decir, eras culto a la fuerza. No, ya. Pero no solo pasó según estas transcripciones a lo largo de la Edad Media y Renacimiento, sino que en los propios estudios del siglo XX, cuando se estaban redescubriendo estos textos y reanalizando, también empezaron a cambiar cosillas, ¿no? Entonces, señores como George Kraut, en 1544, reordenaron estos textos de tal manera que parecieran escritos por una sola persona, o sea que ya este compendio que estaba claramente escrito por 3 personas se reordenó para que pareciera que estaba solo por una, y además decidió sacar todas referencias a personajes posteriores al siglo III para así poder venderlo como un texto de sabiduría antigua y básicamente venderlo como algo más cool y más guay, ¿no? Que sé qué pesados, Además, otro señor, el Mr. Caspar Wolff, en el siglo XVI... A ver, se llama Casper, esto ya no... Ya, el fantasma este... decidió directamente, porque le salió el de sus huevos morenos, cambiar el nombre de Trotula por el de Eros, que es un nombre masculino, y cambiar todos los pronombres del femenino a masculino, porque no podía aceptar que hubiera una mujer que hubiera participado en el curso de la historia. Sí, Caspar Wolff. Si pueste nombre más fantasma, no creo. O sea, es que suena a... ¿Cómo se llama? Seudónimo de señor casposo que escribe novelas raras. Ya. Su intención, además, aparte de que el tema de que fuera mujer no le molaba, era, llamándole Eros, que pareciera que era pues de un texto clásico, ¿no? Joder, pues has elegido a uno, vaya por Dios. O sea, ¿qué pasa? Le llama Eros porque, claro, como era de ginecología muchas veces, pues ya dijo, jaja. Jaja. Pero como ya decimos, esto no solo pasó en el medievo con gente intentando... Bueno, ojo, que ya no estamos en el medievo, el siglo XVI. Bueno, sí, esto ya es... Sí, Renacimiento pasado. Pero... sí. Bueno, sí. Sino que también, cuando se fueron descubriendo estos textos, por ejemplo, el historiador de medicina, porque esto se ve que es algo que existe, Karl Sudhoff, encargó a sus estudiantes reeditar los textos del Codex Salernitianus, que hemos dicho antes. Salernitanus. Eso. Este que era de distintos autores de Salerno y tenía las partes de Trota como Trot, y ahí es donde es importante que esta se perdiera, dado que uno de sus estudiantes, en 1921, el señor Konrad Hisermann, elige reeditar de Grutinum Curatione, que era atribuido a Trot, y
no solo asumió que era Trot, era un nombre masculino, sino que dijo, esto tiene pinta de ser una contracción de un señor, obviamente, era Trotus. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Era de la quinta declinación porque me sale del culo. Era Trotus, porque sí, porque puedo. Porque Trot-us. Y ya está. A ver, es rollo de todo lo que es medieval hacia atrás, todo tiene que sonar absurdamente latino. Claro. Y ya está. Y entonces, no sería hasta 1985, Eso o sea, eso hasta es anteayer, que se cuestionaría esto del Trotus, a pesar de que se lo sacó de los huevos. Literal, o sea, es que esto sí que se lo sacó del culo este señor. No había ningún sitio donde decir, pues era Trotus, ¿sabes? A ver, era un señor postdecimonónico. Eso ya indica cosas. Ya. Bueno, y lo que me gusta es que está bastante relacionado con España, la salvación de la historia de esta mujer. Venga. Porque... Mierda, no hemos puesto el pinche... Dragonito. El dragonito así. Gracias a que en Madrid se redescubrió un ejemplar de Practica Secundum Trotam, que esto lo descubrió el señor John F. Benton, porque aunque fue en Madrid, el señor no era español, y esto rescató a Trota del olvido, porque Practica Secundum Trotam, aparte de que tiene su nombre en el puto título, es un libro claramente escrito por Trota. Por Trota. Entonces, esto era inequívocamente escrito por Trota, y por lo tanto ya hacía que las referencias a esta posible Trota o Trotula pasaran a ser una figura real que podíamos poner en la historia con un punto concreto, ¿no? Aún así era un señoro, y a pesar de que había ciertos pasajes que coincidían entre este texto de Practica Secundum Trotam y en los textos de Trotula o del códice salernitiano. Salernitan. Eso. Sí, él seguía empecinado en que sí, lo de Practica Secundum Trotam lo hizo Trota porque no hay otra, lo pone en el título, pero los otros no estoy yo tan seguro. Entonces aquí nuestra heroína de esta historia es una señora llamada Mónica H. Green, quien, en parte gracias al descubrimiento, y aquí volvemos a Españita, más o menos. Depende para quién. Ya, de una traducción al catalán del siglo XV de De Curis Mulierum, lo cual hace que sea casi coetáneo, en un par de siglos, pero es bastante atrás en el tiempo, y esto consigue, con muchos años de trabajo, ya vimos, desde el 85 hasta el 2007 han pasado muchos años, y esta señora llevó muchos años haciendo papers y demás, pero al final consigue generar las pruebas suficientes como para demostrar bastante inequívocamente que Trotula está escrita por Trota de Salerno, cosa que, o sea, es bastante de cajón, pero bueno, como ya digo, para asumir que eran señores autores desconocidos... Eros podría haber sí, sido. Y Trotus también, pero para decir que era Trota, hostia, hizo falta que esta señora estuviera su puta vida, o sea, que fuera el trabajo de su vida. Y, de hecho, esto es tan simple como pensar, Trotula estaba escrito por 3 autores, Trota sabemos que era una mujer, los otros 2 son desconocidos y se asume que son hombres, pero... ¿Quién dice que no? Claro, ahora después de todo esto ya no se asume que no sabemos, pero de entrada se asumía que eran 2 tíos. Y esto es un poco, yo creo, y esto tiene un final feliz porque ahora además hemos conseguido... La alergia patriarcal. Ya. Porque gracias a esto sabemos quién es Trota, sabemos que existió y podemos coger sus aportaciones y valorarlas, ¿no? Como tal. Pero al final es eso, es lo que decía, es una demostración de que por defecto se asume en la historia, asumimos el género masculino, y aunque esta suposición sea solo una suposición, cambiarla necesita de una exhaustiva evidencia y de que sea el puto trabajo de tu vida, ¿sabes? Para además decir que quizá Trota de Salermo escribió un libro que se llama Trótula, ¿sabes? Trótula. En fin... Asumimos e inventamos, ¿no? Ya, es que le digo, o sea, es como, es horrible, pero luego pienso, es que qué ganas de fantasía. Luego somos nosotras las que somos chismosas y que somos así, en plan, exageradas y tal. Pero como nos gusta la fantasía, Ya. En plan, un señor postdecimonónico y un señor del siglo XVI en busca de la fantasía. Venga, Trotus y Eros. Sí. Trotus y Eros podría ser un buen libro para un buen título para un libro. Buenas noches, Napoleón. Muy buenas noches, Napoleón Bonaparte. Llega usted en el momento exacto porque ahora vamos a pasar a hablar de la más jefaza. Bueno, no, la más jefaza viene después. Pero la más jefaza es on my stuff. Pero esta señora, yo he ganado mucha admiración por esta señora, lo tengo que decir, ¿eh? O sea, se merece todo lo bueno que le pasó en la vida. Esta señora promete. A ver, ese peinado siempre promete. Sí. Y de la que vamos a hablar es de la que está vestida de azul de rodillas en el medio. ¡Ojo! Que le está regalando a la reina una edición deluxe de sus obras completas. Ole ella. Ole ella. Entonces, la siguiente mujer de la que vamos a hablar, que es Christine de Pizan, vivió también en el medievo, pero por suerte esta mujer no llegó a caer en olvido y conocemos bastante bien toda su puta vida, que yo creo que esta daría para hacer mínimo una peli, quizá una serie,
Porque es que estuvo metido en todos los salseos de su época. O sea, esta señora se metió en la guerra de los 100 años, se metió en la guerra civil francesa, estuvo codeándose con todos los Carlos que gobernaron Francia esos años. Le escribió un poema en plan fanfic a Juana de Arco. O sea, sí. Mis dieces. Entonces, Cristina Pisón, nacida Cristina de Pizzano, da Pizzano, en Venecia en 1364, y fallecida más o menos alrededor de 1430, en Poissy, Francia, fue una escritora, filósofa, humanista... Fanfica Juana, ¿quién es esta diosa? Sí. Ya. Mira, se resume en una frase, pero ya llegaremos. Y eso, fue una escritora, filósofa y humanista italo-francesa, conocida por ser la primera escritora profesional de Occidente, y además por ser una de las precursoras del movimiento feminista. Entonces, quizá hablar de feminismo en la Edad Media os pueda parecer un poco anacrónico, ¿no? A algunos, y de esto de, no se puede hablar de feminismo porque no es exactamente eso, pero la influencia de la obra de esta mujer se puede trazar directamente hasta los movimientos feministas TM modernos, y de hecho es citada por gente como Simone de Beauvoir como un primer exponente del protofeminismo, con lo cual no es tan descabellado en este caso hablar de feminismo. El feminismo baby. Entonces, Christine nació en Venecia, siendo hija de... Es que tiene el nombre más italiano de mi puta vida. Tommaso di Benvenuto de Pizzano. O sea, Tommaso di Benvenuto de pizza. O sea, no, da pizza. Da pizza. Es que es como... Yo me costaría inventarme un nombre más italiano que Benvenuto di pizza, ¿sabes? Pero bueno, sí. Anyway. Que además se haría llamar Tomás de Pizán, porque quedaba un poco menos caricaturesco. Y este hombre era físico, alquimista, astrólogo y canciller de la corte de Venecia. Hay un nombre más italiano, XD. me flipa el cuadro, haciendo promo de sus libros. Sí. Y tanto, esta señora era una genia del marketing. Ya, lo era. Y eso. Pero poco después del nacimiento, este señor, era canciller de la corte de Venecia. No tengo muy claro qué quiere decir eso, pero bueno. Pero te suena bien, sí. Tú dale. Pero poco después del nacimiento de Cristina aceptó, pues básicamente el mismo puesto de astrólogo, físico, alquimista, whatever, en la corte francesa de Carlos V, mudándose en 1368 a París. Entonces, en el ambiente de la corte francesa, Cristina aprendió obviamente francés, no le quedó otra, pero también italiano de su padre y latín, que era pues como lengua de cultura. Y se cría con acceso total al archivo real, donde decide formarse de manera autodidacta, pues con los manuscritos tanto de los clásicos como de las obras del Renacimiento temprano, pues que estaban llegando en ese momento. Y de hecho acabaría escribiendo la biografía del propio Carlos V, de la White Star Line. Una challenguera, la White Star Line. Entonces, se casa con 15 años, porque... A ver... Sí, siglo XIV. Sí. Con un tal Etienne du Castel. Es que aquí todos los nombres de esta gente son de mentira, os lo digo de verdad. Etienne del Castillo, bueno, vale, ok. Castillo. Supongo, ¿no? Castelletes, Castilletes. Bueno, es igual. No sé. Bueno, no sé tanto francés. No, es que a mí me recordaba que Castillo se decía de otra forma y ahora me acabo de... Puede ser que me lo estoy inventando. Mi francés es cercano. Mi francés es terrible, Anyway, que con 15 años se casa con el señor Etienne, que era secretario de la corte, y con este señor tuvo 3 hijos e increíblemente un matrimonio bastante feliz. O sea, pero hasta aquí. Para compensar esto del matrimonio feliz casándote con 15 años con un señor que pasaba por ahí, empieza el drama a partir de este momento. Entonces, el mismo año de que se casan, en 1380, muere Carlos V, por lo que tanto este señor, al cambiar de rey, pues pierde su puesto y sus ingresos pues caen bastante en picado, ¿no? Su economía se ve drásticamente reducida. Le han jodido el chateau. Se dice chateau. Amigo de Vigo. Entonces, en 1390, además, solo 10 años después de casarse, y ya con 3 hijos, llega la peste y se carga tanto al señor Etienne como al padre de Christine. Por lo tanto, esta señora se queda con una mano delante y otra detrás a cargo de 3 hijos, una madre y una sobrina. Y un perro, 2 gallinas y 3 gatos, porque es como, ¿sabes? Como... Toda la familia a cuestas. Además, la pequeña cantidad que podía... Bueno, pequeña cantidad en el sentido de que no le hubiera dado para vivir del aire el resto de su vida. Pero unos dineros son los dineros. Claro, pero esta cantidad fue disputada legalmente y de hecho esta disputa se alargó prácticamente... O sea, para cuando acabó la disputa ya le daba igual este dinero. Y la verdad no he encontrado información sobre si ganó o perdió el litigio, ¿sabes? O sea, que al igual incluso lo perdió, pero bueno. No se sabe, confiemos. Uy, a ver, que para cuando le llegase el dinero, esta señora diría, fuck this shit. Ya. Pero bueno. Entonces, aquí es donde Christine decide usar su formación humanística para mantener a su familia, valiéndose de la buena acogida que sus poemas y baladas
Sí, balada en el sentido... O sea, en el sentido... Ya lo sé, pero de poema, ¿no? Déjame darle fantasía. Y también, sobre todo, de lo bien que sabía moverse por la corte en un momento especialmente delicado y turbulento de la corte francesa, porque estaban en la guerra de los 100 años en este momento, y además estaban al borde de una guerra civil. Entonces, se supo apoyar bastante en un ferviente nacionalismo francés, a pesar de haber nacido italiana, y aquí podemos verlo como que realmente este nacionalismo era sincero, como también una herramienta de marketing, pero bueno, yo ahí no me voy a meter. Pero bueno, esto le consiguió el apoyo afectivo y financiero de la familia real francesa, a los que le dedicaba o donaba pues sus baladas, que esto era algo que hacían mucho los artistas para ganarse mecenas en aquella época, ¿no? Entonces, bueno, pero es muy fantasía, en plan sí. de... Y varias de estas obras fueron dedicadas a la reina Isabeau, o sea, Isabel, y también a la reina regente Blanca, que la conocen en Francia como Blanche, pero era Blanca de Castilla, así que yo lo voy a llamar Blanca. La Blanca. Alabando su gestión del reinado, tanto en regencia como de cuando fue reina Isabel, ¿no? Entonces... Es el meme este de el barrio entero para ti. Sí, sí. En el año 1400, ahí ya para empezar bien el siglo, publica una de las obras de mayor éxito comercial que escribiría, que es L'Épître de Otea a Héctor, o la carta de Otea a Héctor, en el que exponía un mitológico origen troyano de Francia y la familia real pues como un ejemplo del ideal aristotélico de la forma de reinar, o sea... Smoke weed every day. O sea, la señora se lo fumó bien. Y ahora aquí, para que veamos la buena visión de negocio de esta señora, el libro originalmente en el prólogo estaba dedicado a Luis de Orleans, que era el hermano de Carlos VI. Pero durante toda su carrera, esta señora se dedicó a hacer reediciones, cambiando el prólogo y customizándolo para diferentes patrones o mecenas, como Felipe de Borgoña o Enrique IV de Inglaterra, que estaban en guerra con ellos, pero a ella se la pelaba todo, vio el business y tiró en... Henry IV in my heart. Aparte, Cristina no solo se dedicaba... Bueno, a veces le voy a llamar Cristina, a veces le voy a llamar Cristina, lo siento. Sí. Cristina no solo se dedicaba... También se dedicaba a... ¿Cómo era? María Cristina me quiere gobernar. Pues entonces, María Cristina no solo se dedicaba a escribir, sino que también estaba completamente involucrada en la edición de sus obras. Y se encargó de hacer reediciones de lujo ilustradas que le dieran más salida a sus obras pasadas. Entonces, esto, por ejemplo, la imagen que está aquí es precisamente un buen ejemplo de eso, de cómo esta mujer... O sea, no solo vendía las obras y sabía cambiar el prólogo para que hacerle los distintos patrones, sino que además hacía ediciones especiales para que la gente los pagara. En plan, de que a lo mejor ya tenían el libro, pero, hostia, ahora acaba de sacar la edición ilustrada, pues me lo voy a comprar. O acaba de sacar la edición extra hostia de la tal. Y aquí vemos... Con extras. Y esto funcionaba, que aquí vemos cómo se lo está dando a la puta reina. Y escenas recortadas. Claro. Yo quiero ser como ella de mayor. Aparte, esta mujer vivió justo un momento bastante clave en el cambio del patrón, de cómo funcionaba el mecenazgo en la época medieval, y se supo subir a esta ola de puta madre con estas cosas que estamos diciendo, porque estamos en un momento en el que, un momento en el que se estaba pasando de que normalmente la literatura y demás se hacía en manuscritos de rollo continuo, o sea, todo el libro, o sea, toda la obra estaba escrita en un rollo, ¿sabes? Esto que, bueno, ya me vais a hacer el gesto, ¿no? Sí, pero en iVoox y Spotify no lo hacen, bueno, así sí. Que es un rollo... Un rollo continuo que tú lo enrollas, ¿sabes? Se enrolla por dos lados y vas pasando de uno a otro continuamente toda la obra, ¿no? En favor de un formato, el códice o el códex, libros. El primer caso de UX UI. Ya. Que bueno, y esto tuvo realmente una influencia en el mecenazgo, porque los miembros de la familia real se hacían mecenas de escritores encargándoles libros, ¿no? Entonces, con el formato este nuevo de códex y la bajada de coste de materiales, facilitó el desarrollo de un mercado literario como tal, y los escritores y fabricantes de libros hacían libros ya no solo para la realeza, sino que también ahora la nobleza se lo podía permitir, y como para demostrar lo pujantes que estaban y el estatus, las distintas familias nobles y demás, pues intentaban hacerse sus propias bibliotecas. Por lo tanto, de repente hubo como un boom literario, entre comillas, por este nuevo nicho de mercado, digamos, ¿no? Si tenía el mismo plan de negocio que tienen ahora todas las discográficas. Y las editoriales también. Claro. Entonces, así Cristina pasó a un panorama en el que ya no... O sea, ya antes el mecenazgo era más de... En plan, me hago súper guay amigo del rey, que toque, y vivo en esa corte y vivo del rey, que es el que me paga, es mi mecenas y me paga todo a mí. Financia mis fanfics. Entonces lo que hizo, lo que hacía... Bueno, que ya los remixes ya lo hacía con las ediciones especiales estas, ahora te lo ilustro, ahora te cambio el prólogo, ¿sabes? Nos dicen aquí que fue una visionaria. Sí. Es rollo, ¿quieres que ponga este personaje? Lo haré por ti, pero suelta la panoja. Eso, entonces ahora los mecenas que pasaban de tener que necesitar un mecenas al que hacerle la pelota y tal, a
tener una red de mecenazgo en lo que varias familias nobles y reales te pedían encargos y vivías también un poco de eso, y eso además también te ayudaba a que... Las commissions. No, y que si mañana el rey se lo cargaban por una guerra civil o lo que fuera, pues tú no te quedaras en pelotas, ¿sabes? Cosa bastante habitual, es decir. Entonces, Cristina pasó a hacer encargos para distintos nobles, generalmente sí relacionados de alguna manera con la familia real, como los Borgoña, los Orleans o los Berry, pero cada uno a su corte, ¿no? Entonces, de estos encargos para mecenas individuales, Christine acaba publicando obras que luego aprovechaba para publicar, o sea, se lo encargaban, imagínate, para la corte de Borgoña, pero luego ella las publicaba también en la corte francesa, entonces, aunque el encargo venía de un lado, le sacaba también unos dineritos moviéndola por Francia. Ojo, es que ¡mua! Mira, le faltan los remises y las collabs. ¿Collabs? Y bueno, eso, lo que decía antes, que nos dicen aquí que fue una visionaria. Collabs, no, collabs creo que no hay así un ejemplo claro, pero los bueno. collabs eran con Juana de Arco. No, con Juana de Arco. Juana de Arco era el fanfic. Sí. Entonces, en 1399 se vio envuelta en una de las primeras, si no la primera, controversia literaria de Francia, lo que se conocería con lo que comenzaría, su obra protofeminista, ¿no? Entonces, esta controversia se conoció como la querella de la Rosa y comenzó tras la publicación este mismo año, en 1399, de El romance de la Rosa, un libro de Jean de Meun. Juan de Meun. Meundo. Entonces, en esta obra se satirizan las convenciones del amor cortés, cosa que a priori podría parecer algo bueno, pero realmente lo que hace es mostrar a las mujeres como unas meras seductoras a modo de crítica a todo el género femenino. Entonces, esto a Christine no le moló una mierda, y entonces, como respuesta a esta obra, publica inmediatamente la epístola al dios Amores, l'épître du dieu Amour. O sea, epístola al dios de Amores. Sí, l'épître au dieu Amour, o sea, o a dios Amor, como lo quieras decir. Y su dicho de la Rosa, o dit de la Rose, que era como una respuesta directísima de, oye, en este libro dicen esto y está mal por esto, esto y esto. Hostia, si se montaba Vips también. Del romance de la Rosa al nombre de la Rosa hay poco. Entonces, hombre, Humberto Eco aún le quedaba. Ya. Entonces, en el dicho de la Rosa básicamente defendía el género femenino y luchaba contra las calumnias de Jean. Entonces, en este año también funda la Querella de la Rosa como tal, que era una agrupación femenina para discutir el acceso de las mujeres al conocimiento, y esta agrupación permaneció activa hasta el siglo XVI. ¿O no? Es que esta mujer... Sí. Entonces, en 1405, preparaos porque en este año esta señora, en plan, se sacó la chorra para afuera. En 1405 publica su autobiografía llamada La visión de Christine, o La visión de Christine, como una réplica a sus haters. O sea, este era modo Taylor Swift on, ¿sabes? Totalmente. All too well 10 minutes version. Sí, esto es, os voy a contar mi puta vida y os vais a quedar en plan temblando. Esta era Taylor Swift, o sea, esta mujer se ha reencarnado en Taylor Swift. Realmente sí, o sea, un poco Taylor Swift es, por el tema de coger, intentar que lo suyo sea suyo y distribuirlo a su manera y editarlo a su manera. Ojo, ojo, yo veo aquí paralelismos. Tengo otra foto ¡Ja! Otro cuadro de esta mujer, ¿no? Yes. Por cambiar un poco. O sea, ¿es un cuadro o es un... ¿cómo se llama? Probablemente es un manuscrito. Una iluminación. Una iluminación parece, eso. Sí. Es que no me... Eso. Entonces, porque además, no os lo he dicho, pero esta ilustración está en ese libro. O sea, esto es una iluminación que está en el libro que le está regalando. Creo que no se dice iluminación, es miniatura iluminada, creo, pero bueno, la cosa esa. Pero quiero decir que es como hacerse un selfie, o sea, es que es la puta ama. Le faltan los como era la duck face. Sí. Bueno, in any case, porque ahora viene, siguiendo un poco... Esta mujer es diosa total. Sí. Entonces, siguiendo la defensa de las mujeres, porque se calentó mucho... O sea, no le bastó con todo lo que ya hemos dicho hasta ahora, que publica en este año su obra más reconocida, que es La ciudad de las damas, Le livre de la cité des dames. Que se puede conseguir, sí, o sea, lo puedes conseguir hoy en día. O sea, sigue, digamos, en publicación, y que hace un poco lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Sino que, tiene 3 o 4 partes, y la tercera parte se habla de 36 mujeres históricas repasando su vida y sus aportaciones, y luego las otras 2 son como una puesta en foco de los problemas de ciertas inequidades de la sociedad medieval con respecto al género femenino, y una defensa del propio género. Si os parece poca cosa lo que ha hecho en 1405 esta mujer por ahora, publicando 2 libros, publica un tercero. Es que sí que estoy Le livre de trois vertus, el libro de las 3 virtudes, que es como la segunda parte o la continuación, bueno, no la continuación, pero es como
va ligado, ¿no? A la ciudad de las damas, y esta ya pretende servir como una guía de educación para los jóvenes, y se lo dedicó a Margarita de Borgoña, la delfina de Francia en ese momento. No tiene gracia si no tienes una edición deluxe personalizada. Ya, a ver, difficult. La cosa es que tras esto estalla la guerra civil en Francia, esta que ya dijimos que iba a pasar, seguimos con la guerra de los 100 años a tope con Inglaterra. Entonces, a partir de aquí, la obra de Christine pasa a centrarse un poco más que en la defensa de la mujer, en los métodos de gobierno y en dar consejos a los gobernantes, etc. Y la búsqueda de la paz, ¿no? Entonces, defendía... A ver, aquí se nos va a caer un poco el mito, pero... A ver, era del siglo... Una mujer del siglo... Bueno, una persona del siglo XIV, defendía la monarquía hereditaria y su sistema utópico, que le parecía que era lo que había que llegar, era el del sistema del buen rey o del buen dictador, que diríamos hoy, en el cual creía que la mejor manera de gobierno era tener eso, un monarca y una monarquía hereditaria, en la cual, pero que el rey tenía que ser bueno, ¿no? Entonces, que tenía que dejarse aconsejar, platónico, ¿no? Claro, por los sabios y por los mayores. Entonces, durante esta época, guía al joven delfín de Francia sobre cómo gobernar bien, publicando en 1413 Livre de la Paix, o el libro de la paz, que este sería su último gran trabajo, aparte del fanfic de Juana de Arco, pero bueno, su último, digamos, gran trabajo en plan serio, digamos, en el que presenta pues sus pormenorizados pensamientos de lo que constituye una buena gobernanza, y en el que y que es un poco con influencia de Dante y de Cicerón, y que insta a los jóvenes gobernantes a acercarse más a sus súbditos, evitando la crueldad y la ira, actuando libremente, misericordiosamente y sinceramente. Misericordioso. Eso, lo he dicho mal. Dijiste misericordioso. Sí, misericordiosamente. Entonces, continúa estos años aportando, ¿no?, sus opiniones a la Casa Real, intentando llegar a la paz, y... Porque en este momento la Casa Real era una casa de putas, o sea, eso era... estaba todo mal. Estaba, ¿cómo se llama? Estaba al frente, parecía que estaba al frente nuestro ex-rey. Y esto lo hizo tanto en persona, teniendo audiencias con esta gente con la que tenía contacto, como también a través de cartas y demás, pero digamos que el libro de la paz fue como el último gran libro que escribió sobre esto. Y luego ya se le hincha el chocho, y en 1418... esto no lo quería hacer. ¿Cómo que la Casa Real era una casa de putas? ¿Cómo? Increíble. Pero bueno, eso. En 1400... ¿Qué no quieres hacer? ¿Lo de se le hincha el...? No, sí, no, esto lo he dicho ahora sin pensar, y rima. Lo de en 1418 se le hincha el chocho y decide que mira, que esto ya no tiene solución, y se va al convento dominicano de Poissy, donde pasaría... creo que es. Pues sí, bueno, pues sí será. Pues sí. Donde pasaría los últimos años de su vida hasta morirse en 1430. Entonces, durante estos últimos años, su actividad literaria cesa, pero vuelve en 1429, donde publica el poema Dieu de Jeanne d'Arc, el cuento de Juana de Arco, donde muestra... Porque ella, claro, se fue en plan, la guerra es una mierda, esto no tiene solución, y de repente llega Juana de Arco y dice, hostia, que esto tiene solución, ¡Estoy living! Que ahí vamos. Y entonces escribe el cuento de Juana de Arco, en el que muestra a Juana como la cumplidora de las profecías de Merlín, de Sibila de Cumas, de San Beda, y de que es el ente que ayudará a Carlos VI a cumplir las predicciones de Carlomagno y llevar a Francia al éxito y al máximo que llegará jamás. Exactamente. Bueno, estoy quemada de la vida, me meto a monja. A ver, yo lo veo en plan, estar a tu rollo haciendo repostería. Ojo, qué chill. Me meto a monja y escribo fanfics lésbicos desde el monasterio. Mejor. Perfecto. Esto es muy fanfic. Sí. Y además tenemos que decir que se cree que esta mujer murió en 1430. Juana de Arco sería ejecutada en el 31. Por lo tanto, se cree que esta mujer, cuando escribió esto y cuando se murió, pues Juana de Arco, todo bien. Con lo cual, su fanfic... O sea, no vio cómo su fanfic se iba a la mierda, básicamente. Lo cual a mí me deja... Su headcanon se quedó con ella. Sí. ¡Qué bonito! Y ya está, hasta aquí. Con esto acabamos con esta mujer que a mí me parece una de las jefas de la jefación, ¿sabes? La jefa de la jefación. Bien. Pero bueno, en este capítulo tenemos muchas jefas, la verdad. En verdad, era justo y necesario. Y no sé si os acordáis, gentes varias, del capítulo anterior, que hablamos de una señorita llamada Sofonisba Anguissola. Pues aquí hablamos de una coetánea suya, más joven, pero, o sea, juraría que era más joven, que la Sofonisba nació antes. Tengo el... Sí, normalmente cuando alguien nace antes es mayor. Ya lo sé. No, me refiero que, o sea, juraría que la Sofonisba era anterior a ella, pero sí. Hubo un momento en el que... Sí, hubo coetaneidad. Pero ahora es como de repente que me dicen, no, era Artemisia más mayor, y yo me quedo en plan de, sí. Bueno, aquí la tenemos. Anyway, Artemisia Lomi Gentileschi nació el 8 de julio de 1593 y murió en Nápoles hacia 1656 y fue una pintora barroca italiana.
En plan, empezamos con la Barrocan shit. Era la mayor y la única niña de los 4 hermanos que fueron producto del matrimonio entre Horacio Gentileschi. Es que hoy vamos a hacer mucho así, ya lo estoy viendo. Y Prudencia de Ottaviani Montoni. A ver, no es Benvenuto Pizza, pero es bastante italiano. Prudencia de Ottaviani Montoni. Fue precisamente Horacio el que la introdujo en la pintura, ya que dirigía un taller, como no, y tomó a todos sus hijos como aprendices. Sin embargo, la que más destacó fue Artemisia. De hecho, en todos los aspectos, tanto la forma en la que aprendió a dibujar, como a empastar, como a aplicar los colores, todo eso además tiene una gran influencia de Caravaggio, autor del que su padre bebía constantemente, porque eran bros, básicamente. Mantenían una relación de familiaridad desde que el busboy del barroco, es que me encanta el rollito este de... Ya, es que Caravaggio era era un rockstar, ¿sabes? Era un me la pela y voy con la chorra fuera, ¿sabes? Sí, la mejor versión de Judith. Hechizo ya está aquí, Expecting. Y bueno, Expecting es otra cosa, pero bueno. Sí. Living. Living. Artemisia Sounds, una mujer too much. Efectivo y fuente también. Caravaggio era el Jagger de la época. Sí, basta, la verdad es que sí. Es una muy buena descripción. A mí me parece el típico bad boy de no sé, es en plan, tío, ya está, ¿no? En plan, me parece como Bukowski, ¿sabes? Uf, no. Aquí no decimos ese nombre. O sea, en plan de, ay, mírame, qué alternativo soy. Bueno, eso, que el padre de esta mujer tenía relación con Caravaggio, se llevaban bien, eran bros, porque hubo un momento en el que Caravaggio estuvo en Roma y tuvieron algunos trabajillos juntos y demás. Y de hecho... Vamos, que se fueron de puta juerga los dos. Eso corrió las drogas y las mujeres. El vino. La cuestión es que... punto y aparte, breve inciso, no sé si sabéis que Caravaggio le echaron perdón. A Caravaggio se le fue de las manos un duelo porque tuvo una bronca deportiva o algo así con un amigo y terminó matando al amigo en el duelo y terminó huyendo a su vez de Roma porque había matado a su amigo. Entonces, o sea, no, es que no me acuerdo que había leído si era una pelea, o sea, sé que es algo creo que, o sea, yo tengo el recuerdo de que es algo deportivo. A Caravaggio se le fueron muchas cosas de las manos. También es verdad. Bueno, en cualquier caso, que tuvo un duelo porque tuvo bronca con uno y se tuvo que ir de Roma por eso. Entonces, bajo este prisma es bastante de esperar en cualquier caso que las primeras obras de Artemisia, incluso la primera que firmó a los 17 años, fueran atribuidas a su padre. Lo cual aparte de disgusting, y ser la misma mierda de siempre porque es como esperable, es bastante sospechoso, por un punto en concreto. Y es que, vale, compartían estilo el padre, ella y Caravaggio, pero la forma que tenía de tratar los temas se distanciaba muchísimo de los dos, tanto del pintor lombardo como de su padre, hasta tal punto que subvierte los típicos tópicos misóginos de la época y los enfrenta. Y claro, me parece súper peculiar que nadie se diera cuenta de que Horacio no había pintado eso. Es como, a ver, por favor, un poquito de sensibilidad. Luego sí que hay algunos momentos cuando ella se hace más mayor en el que muchos historiadores dicen, ¿qué cojones? ¿Cuál de los dos es? Pero, no sé, hay algunos que es como inequívoco que sería, ¿sabes? Aunque bueno, lo de los historiadores teniendo en plan dudillas, a mí a veces me da sospechas. Entonces, la primera obra de la que os hablo, la que firmó a los 17 años y que le atribuyeron en un principio al Papa, era Susana y los viejos, de 1610. Titulazo. Es que es mitología... ¿Ya es esta? Ah, sí. Es mitología judeocristiana. Y es una representación de la historia bíblica de Susana, que es básicamente una mujer que tenía un ratón. Que era... ¿No? Que, bueno, estaba... Por lo menos se las daban a un tal Artemisus. Ya, claro, como el otro, como el Trotus, ¿sabes? Artemisus. Ojalá hiciese yo eso a los 17. Ya, bueno. Same, girl, same. Pues, o sea, Susana supuestamente era una mujer bien casada, muy feliz, con su vida hecha, pero de repente reciben en casa a 2 invitados, que son 2 señores muy influyentes, y ella es muy guapa, ellos son unos lascivos, y básicamente la acosan y la amenazan con que si no se deja hacer dirán que es una adúltera y destruirán su reputación y por lo tanto, dada la sociedad de la época, su vida con ellos. Pues bien, la mayoría de los señores han representado este cuadro
de forma que Susana tenía, no, hombre, no todos, pero era un patrono bastante común que la representas en este momento de tensión, de asalto, como coqueta, tímida, neutral, resignada. Y Artemisia dice, pues no, mis cojones, es un abuso y lo voy a representar como tal. Y la ves a la Susana sacudiendo las manos, apartándoles en plan de, me estáis baboseando, por favor, dejad de acosarme. ¡Buah! Asqueroso, disgusting. Disgusting. Y básicamente esto es algo muy característico de Artemisia y lo va a mantener durante toda su vida prácticamente. Es decir, se notará muchísimo en muchos cuadros que es marca de la casa. Con 18 años su padre le consigue un tutor privado para que ella pudiera seguir estudiando, porque antes hablábamos de que las mujeres podían estudiar más o menos, pero al final menos que más. Y es que las formaciones puramente académicas en Bellas Artes estaban vetadas a las señoras. Por lo tanto, ceremoniales de sorpresa. Tenía que buscarse las habichuelas de otra forma que no fuese tan puramente... formación reglada. Entonces el padre le coge ese tutor privado y ese señor era Agostino Tassi. Empezamos con los nombres. Un pintor que había trabajado con Horacio, el padre de Artemisia, en varias ocasiones. Vale, todo habría ido bien, muy bucólico, perfecto, esta señora abriéndose camino en el mundo del arte, de no sé por qué Tassi era un trozo de mierda. ¡Guau! ¿Quién podría esperarlo? Ya. Y aprovechó su posición para abusar de Artemisia. El señor intentó arreglarlo diciendo, no pasa nada, me voy a casar con ella. Pero sorpresa, aparte de que las cosas no se arreglan así, aunque en esa época un poco sí, es que este hombre tuvo la audacia de decir eso estando ya casado. Y Horacio, que además había tenido broncas de pasta con él, pero en plan que básicamente le estaba moroseando, por lo que leí, y ya no se llevaban demasiado bien, pues dijo, mira, te voy a meter un papelón, y le puso un papelón en 1612. Y ese papelón derivó a su vez en una inspección. Y bueno, ¿qué os podéis esperar de una inspección relacionada con un caso de abuso sexual? Que fue un calvario especialmente para Artemisia, porque tuvo que sostener su testimonio durante más de medio año e incluso fue torturada por ello, tanto de la típica forma convencional de tortura física, en este caso con un aparato que la... Sí, que te aprieta los dedos, ¿no? Sí, eso. Era como cuerdas que se tensaban y le apretaban los dedos, como mediante un examen ginecológico bastante invasivo a todos los aspectos que debía demostrar lo que su palabra afirmaba, que era que ella no era virgen. Ahí va un cabrón en toda la regla, sí. Efectivamente. Después de todo este infierno, obviamente se descubre que Tassi era culpable, pero no solo de violación, sino también de planear el asesinato de su esposa, de cometer incesto con su cuñada y de intentar robar las pinturas de Horacio Gentileschi. Un crack el señor, ¿eh? En plan, qué inesperado. Qué raro, siempre que nos vienen salíamos nosotros mal parados de todos los modos. Claro, sí. Exacto, es como que veo cosas que por desgracia no han cambiado en absoluto. No, que siguen pasando hoy, sí. Luego nos preguntan por qué no denunciamos, ¿sabes? No, pues eso. Todo esto tenía el Tassi el Tásimo. ¿La condena? La condena una unidad de año de prisión y el exilio de los estados pontificios. En plan, cumple ese año de prisión y luego sí, a la puñetera. Aquí no queremos guarrindongos. Básicamente. Pues justo después de este evento es cuando Artemisia pinta la primera versión de Judith decapitando a Holofernes que dijo hechizo. Esta es. Una escena que es sorprendente a todos los niveles, además por lo cruda que es, por el evidente proceso catárquico que conlleva. Quiero decir, es bastante evidente. Obviamente ya empieza el debate de es protofeminismo, Sí. Yo creo que es una chavala que ha pasado un trauma y que se está intentando desahogar, pero bueno. Este cuadro, The Best, es Wonderful. Y esta es la versión mala. Bueno, eso bueno, sí, es la versión 1.0. Exacto, es la versión beta. A mí me gustan más los colores, pero bueno, yo... Ya lo hablamos. Entonces, Horacio, como su hija básicamente estaba repudiada, hay una más gore. Y tanto. Bueno, de gore... Bueno, no desveles que voy a hablar ahora con ella, perdón. Me has dado... No desveles. Me van a denunciar. Sí. Pues eso, que lo típico que se hace cuando violan a tu hija y estás en una sociedad patriarcal que se basa en el matrimonio,
casas a tu hija antes de que su reputación se vaya todavía más a la mierda. Las dos son bastante visuales comparadas con otros cuadros de la misma escena. Sí, buscas el de Caravaggio y dices... ¿Qué peor esto que está pasando? Le está acariciando el cuello, le está afeitando un poco la barba. Pues, no sé, bueno, es que no sé, la postura y todo es más... Entonces, eso, lo que estaba diciendo, que Horacio le casó a su hija un mes después de que Tassi se fuera al exilio. En un intento un poco clásico de recuperar la poca reputación que le quedaba. Entonces, le consiguió un pintor, Pier Antonio de Vincenzo Stiatessi. Pier Antonio de Vincenzo Stiatessi. Es que, de verdad, filón tras filón tras filón. Y ese nuevo estado de casada, pues... tuvo su efecto, digamos, que no llegó a recomponer su reputación, pero sí que hizo le hizo bastante bien respecto a la imagen que tenía de ella y a su respetabilidad. Entonces, Together, juntos con nuestros Digimon, se mudaron en 1913 al lugar originario de Pier Antonio, que era Florencia, una decisión, por otra parte, bastante acertada, porque... Aparte de que Artemisia así pudo alejarse del trauma que supuso todo este embrollo, aparte de por eso, porque lo petó. Fuertemente lo petó. Para empezar, fue la primera mujer en entrar en la Academia del Diseño de Florencia, es decir, la Academia del Dibujo de Florencia. Se convirtió en una pintora de corte súper respetada y protegida por gente influyente, empezando por Cosme II de Medici. De esos Medici. ¿Has dicho 1903? Ah, bueno, sí, pero no era 1900, era... 1613. Es que yo siempre digo 1900 o 1800. La obsesión, el sesgo, mal. Pero sí, 1913 no, es 1613. Sorry. Gracias por el apuntamiento. Por el apuntamiento, porque... No. De repente viajamos en el tiempo, chicos. 5 años la señora. Pues eso, en 1613... es cuando viajan a Florencia, que es la madre patria de Pier Antonio, y es allí donde tiene a gentes velando por ella, como el gran duque Cosme II de Medici. Y, by the way, allí es cuando conoce a Galileo Figaro. ¡Magnífico! Y se cateó con él durante muchos años. De hecho, se dice que fue la causa de que en la segunda versión de Judith del Capitán de Holofernes, la sangre, ahora sí, no te doy una... la sangre tenga una representación mucho más natural que la de Caravaggio. La de Caravaggio es como más apuntado todo, como chorros súper puntiagudos, y en este caso los chorros como tienen una ligera parábola. Es probable que haya sido Galileo. Sí. Me he fijado que cuando pintas la sangre así chorreando, ¿sabes? Que sepas que molaría más que decías así que quedaba... No, porque se ve que hay epístolas varias de ellos comunicándose, diciendo, oye, aconséjame, bro. Imagínate poder pedirle consejo a Galileo. En plan, oye, tengo dudas de cómo representar esta versión es genial. Hay los colores más tenebristos. Pues esta es la segunda versión, que es de 1620, 1621, 1600. No 1900. Entonces, otro gran admirador con un gran encargo a su vez fue Buonarroti el joven. Sí, es familiar de una de nuestras tortugas ninja favoritas, Miguel Ángel. En concreto, era su sobrino, y precisamente porque era su familia, quería construir la casa Buonarroti para celebrar la memoria de Miguel Ángel, por lo que contrató a Artemisia para que hiciese una tela que decorase el techo de dicha galería. Bueno, es que es en plan tela, fresco, I don't know what, pieza. Una buena pieza lo que porque a mí, en plan, leí tela, pero a mí esto me parece un pinche fresco, I don't know. Ya está. El producto resultante fue Alegoría de la Inclinación, que de 1515... Suena como... 1615-1616, sí. Podría ser el título de una obra conceptual moderna, En plan, Alegoría de la Inclinación, sí, ¿sabes? Sí. Tiene un nombre como muy abstracto. Pues es básicamente una obra en la que Artemisia celebra su inclinación artística, porque con inclinación se refiere a esa pasión, digamos, su inclinación artística, y probablemente algo también de su sensualidad, ya que tenía tendencia a exponer sus propios rasgos en las pinturas, y se decía de ella además que era muy guapa, entonces, pues eso. Por cierto, la pieza original, aquí no sé si la veis, que... Uy, espera. Muéstrales. Aquí tiene unas telitas muy sugerentes, pues esto en la pieza original al parecer no estaba. Y encima guapa. Es que lo tenía todo papi. Era táctica. Artemisa táctica.
Pues eso, que en la obra original supuestamente estaba quizá o semidesnuda, o sea, en plan, que revelaba más. Sí, o estaba. incluso... Sí, desnuda no quiere decir que se le viera todo el chocho, pero que no tenía piezas de ropa tan. Sí, que estaba. Sí, o desnuda o casi desnuda, en cualquier caso. Pero la cuestión es que el sobrino nieto de Buonarroti el joven encargó que un señor llamado Baldassare Franceschini, el Vorterrano, le tapara Un poco. la tapara bastante unos 70 años más tarde de donde estamos hoy ahora, es decir, Sí, en los años 80 de 1600. Pues esta señora, aquí donde la veis, mientras que creaba arte de la mejor calidad, también le dio tiempo para reproducirse. Dio luz a 4 niños y una niña, de los cuales solo esta última llegaría adulta. Y a pesar de que Classic está... Sí. A pesar de que su posición era inmejorable y a su marido tampoco le iba mal, se ve que eran bastante despilfarradores, lo que les hacía tener constantes líos de acreedores, deudas, etcétera, etcétera. Y esto hizo que Artemisia pusiera pies en polvorosa y se trasladase separada de su marido y con su prole de vuelta a Roma, su ciudad natal, en 1921. No, 600. ¿Qué me pasa con los 900? De verdad, tengo un problema. Le das la vuelta al 6. Eran del team de Caravaggio. Bueno, Caravaggio asesinó a una persona. Que se sepa. 1621. En serio, cuando te leí esto la primera vez no lo notamos, somos unos... Ya lo sé. Aquí intentó instruir a sus hijas, que tuvo una más en 1627. Que también... Y que también llegaría adulta, ¡Ojo, importante. logro! En plan, justo ahí, in extremis. Pues intentó eso, instruir a sus hijas en la pintura, pero ninguna heredó esa habilidad o ese interés, I don't know. Y si bien su segunda etapa romana fue un no parar de novedades, networking, entró a formar parte de la Academia dei Desiosi, Academia dei Desiosi, que es básicamente como un club de arte barroco que fundó un cardenal. Pues... ¿Qué cosas pasaban en la historia? Que era como, wow, los mejores del arte barroco, nena. Pues a nivel económico no le fue tan lucrativo porque siempre le daban los mejores encargos, frescos, retablos, cuadros grandes, a otros. Qué sospechoso, ¿verdad? ¿Y cómo criar a tus hijas sola durante el siglo XVII? No el XX. Y dedicándote a una profesión liberal es difícil, tú vas donde el viento te lleve, básicamente. Y aquí es cuando empieza a perderse un poco la pista, pero sabemos que estuvo un par de años en Venecia, probablemente en 1626, 1627, donde se quedó más que patente que apreciaban su arte, en plan de que hay testimonios. Testimonios. Mucho estamos en Venecia, ¿no? En el capítulo de hoy. Sí. Es que en Venecia, bombardeos, hay un montón de Carlos. Parece que las escogemos a propósito para que haya estas sinergias, pero no, en plan aparecen. Aparecen. También es cierto que hacer coincidir varios Carlos, teniendo en cuenta la historia real de varios países, es bastante fácil. Sí. Pero bueno. Seguro que eran primos todos, además. Pues probablemente. Aunque es difícil datar las obras de esta señora, es probable que piezas como esta, que es la de Esther y Asuero. A ver, ¿le das tú, le doy yo? A ver, que me confundes. Ay. Esta, la de Esther y Asuero, fueron realizadas en este periodo por básicamente el tratamiento de las luces y las sombras, que es muy del luminismo veneciano, de grandes focos, oscuridad, todo eso. Luego, su búsqueda de dineros para sobrevivir la terminó llevando a Nápoles 3 años después, porque el dinero, la pela es la pela. Ya. Pues eso. Y cuando tienes hijos, peor. Entonces, Nápoles en esta época era la leche, era un lugar repleto de talleres, tenía una escena artística bastante abundante. Tenía unas napolitanas. O sea, napolitanas el postre, ¿no? No lo penséis mal. A ver, aquí cada uno... Y aquí, a excepción de un lapso que ahora vamos a comentar, es donde hizo su vida, se rodeó de un núcleo influyente, enriquecedor, a todos los niveles. Casó a sus hijas. Y importante. Bueno, es bastante importante porque es una, es una parte de cómo estás haciendo tu vida normal más allá de producir, ¿sabes? Entonces es como ver la vida pasar, ver la vida y el arte pasar. Entonces, este periodo napolitano fue la muestra de que Artemisia se sabía adaptar al cambio de los gustos artísticos que conllevaba el paso del tiempo y renovó sus temas. De esta época, por ejemplo, tenemos a Corisca y el sátiro. Maravilloso. Pero mira por dónde vas. Pisaste más botas.
Y luego hay otra que no la he puesto porque no quiero tampoco aquí bombardear, que es el nacimiento de San Juan Bautista. Pero bueno, que se ve que se llevaba mucho en su época, las Judiths y las... como que había ciertas... Ese señor parece negro. No sé por qué nos censura el negro. Ya, señor negro. Bueno. Pues no sé, la verdad. Es morenico. Sí, moreno. Bueno, es un sátiro. Los sátiros se entiende que eran como... Sí, los sátiros al ser semi-animales no pues tenían, supongo que... A saber. Bueno, pues eso, que había unos temas recurrentes y ya dijo, bueno, pues no, aquí vamos a renovar repertorio, guapas. Y es lo que hizo. Y ahora sí, que sí, vamos con ese lapso suculento no napolitano del que hablaba antes. Y no os esperáis dónde fue. Fue en la corte de Carlos I de Inglaterra. Y es que Horacio, el padre de Artemisia, se había convertido en pintor cortesano y solían trabajar juntos más que nunca. Me imagino que influía bastante que Artemisia estaba en sus 40 y Horacio, pues supongo que ya iría bastante viejete. Y además el propio Carlos, pues menudo viaje se metió, ya ves. Pues el propio Carlos I, que era el típico... que era un súper conocido por ser un obseso y coleccionista de arte, que se decía de él que estaba dispuesto a arruinar la corona si era necesario para obtener piezas de arte únicas, pues le dijo, Artemisia, aquí. Y tú, a ver si eres tan valiente de decirle en aquella época que no a un rey. Al rey. Y además que era un elemento. O sea, Estuardo. Le declaró la guerra. Le declaró la guerra a Italia para que traerme a Artemisia. Entonces, su padre, como ya he dicho, supongo que iría mayor, ya muere un año después de la llegada de Artemisia a tierras guiris, en 1639, y sabemos que Artemisia cumple con sus encargos tras el fallecimiento, aunque no está claro hasta cuándo, es decir, no sabemos hasta cuánto tiempo se permanece en Inglaterra, pero sí que sabemos que a principios, en cualquier caso, de la década siguiente, ella estaba de vuelta en Nápoles. Es de decir que fue un buen timing porque justo ahí, en esa época, es cuando se lía parra en Inglaterra con todo el tema de la guerra civil. Cromwell. Y siempre hay que mencionar a Cromwell, tío, no somos capaces de hablar de eso. O sea, fue lo de Cromwell. Sí, no, por eso, te digo que... Sí, es otra marca de la casa. Entonces, sabemos que estuvo aceptando encargos en Nápoles por la correspondencia que tenía con sus mecenas. Hace no tanto se la daba por muerta sobre 1653, pero se han encontrado evidencias de que siguió activa con la ayuda de su asistente, eso sí, porque a ver. Ya iba mayor, sí. Hasta su muerte en 1656, y se cree además que la causa de su fallecimiento fue la plaga que barrió no solo a ella, sino a toda una generación de artistas que residían en Nápoles en ese momento. Su tumba en San Giovanni Battista dei Fiorentini, que está en Nápoles, fue demolida junto a dicha iglesia durante la Segunda Guerra Mundial, como no, lo que contribuyó al olvido de su figura hasta los años 70. Pues sí. Y ahora pasamos a la guisante, a la siguiente. Pásame el agua. ¿Tenga usted? Grazie mille. Vamos rápido, ya solo nos quedan 2 mujeres. Ya. Y la que viene ahora es cortita, pero no por ello menos importante. Yo no, a ver, en ese momento tengo en cuenta de que, bueno, sí, culpa de los nazis, da igual. Son casi todas italianas. ¿Qué hemos hecho hoy? No sé. Si es en Italia nazis, creo que no. A ver, es que no sabemos, no sé quiénes bombardearon en ese momento Nápoles, pero bueno, culpa de los nazis por invadir Polonia. Bueno, pues ahora pasamos a una mujer que a mí me hace especial ilusión, ya que se trata de la primera compositora de la que hablaremos, y el mundo musical me parece que es uno de los más copados por hombres, y aunque casi todos podemos citar a alguna autora, escritora, alguna artista plástica, alguna artista escultora, me parece que la cultura popular ha invisibilizado bastante a las compositoras. Yo, por ejemplo, no sé, si no hubiera mirado hoy esto, me dices, dime una compositora, y no te sabría, digamos clásica, en el sentido clásico de la palabra, sí, no, puedo decir Taylor Swift, pero... Esa señora tiene una teta fuera, me gusta. No tiene una teta fuera. Es el escote que es muy pronunciado. Sí, los escotes de esta época eran muy tal. Pero bueno, eso. Que en el mundo de la música, en la historia de la música se ha dejado muy relegadas a las mujeres, que siempre quedaban como meras cantantes e instrumentistas, ¿no? Casi como instrumentos. Es hombre blanco lant, como se conoce en la música clásica. Ya. Sí. Entonces, hoy hablamos de Bárbara Strozzi.
De esta mujer no hay mucho que decir, no hay mucha, ¿sabes? No es muy largo lo que hay que contar, pero es que si no, nunca hablamos de compositoras, y por lo menos que si alguien os dice alguna vez, oye, dime una compositora, puedes decir Barbara Strozzi. Y hay música disponible de ella en el Spotify. En Spotify hay música de esta mujer, entonces... Yo sé lo de la hermana de Mozart y poco más. Y creo que era la hermana de Schumann, creo que era también, Clara. Clara Schumann. Puede ser. Bueno, ya hablaremos de ella en cualquier caso, no nos adelantemos. Barbara Strozzi nació como Barbara Valle, en Venecia también, en 1619, y de una mujer conocida como la Gregeta, o la Gregeta, ahí hay una H hay una H que no sé cómo interpretar, y fue bautizada en la iglesia de Santa Sofía. Cuando digo en qué iglesia se bautizó, ya veis que no hay mucha historia sobre esta mujer. En su certificado de nacimiento no sale su padre, pero se asume que era Giulio Strozzi, del que cogerá el nombre, que era un poeta, libretista y figura muy influyente de Venecia del siglo XVII, pues pertenecía a la Academia degli Incogniti, que a pesar del nombre de club de chavales de 12 años, era una academia intelectual de las más grandes y prestigiosas de toda Europa, para que veamos el nivel, y que tenía una gran influencia política y social en Venecia, ¿no? Entonces, de la madre no tenemos mucha más información, seguramente fuese una criada al servicio de Giulio, pues ambas vivían, tanto Bárbara como la madre, en la casa de este hombre, y a pesar de no estar casados ni nada, y Bárbara era ilegítima. A pesar de esta ilegitimidad, Giulio siempre se refirió a Bárbara como su hija adoptiva, el muy hijo de puta, porque, o sea, ¿adoptiva qué? Era es tu hija, es que es su hija, o sea, ¿qué cojones? Bueno, es igual. Y lo que sí que por lo menos siempre como que la tuvo cerca y le ayudó a establecer su carrera musical. Entonces... señoreando. Sí. La mayoría de los datos biográficos de Bárbara se centran en su infancia y en su adolescencia temprana, y su biografía cuando se llega adulta es prácticamente inexistente y bastante vaga. Pero bueno, es lo que hay. Sabemos que de joven sobrevivió junto a su madre a la plaga de peste que diezmó Venecia, y para entonces ya había mostrado su virtuosismo vocal, así como su talento con el laúd y la tiorba, que es un laúd más grande, que no se engañen. Y ante estos talentos, su padre Giulio se las apaña para conseguirle clases con Francesco Cavalli, uno de los principales compositores de su época, que la forma no solo en canto, sino también en composición. Y entonces, con solo 15 años, se la conoce como la virtuosísima cantatrice di Giulio Strozzi, porque era de... O sea, no vaya a ser que separemos a una mujer de un señoro y sea considerada como un ente aparte, ¿no? Además que señoro. Ya. Y un año después, su padre funda la Accademia degli Unisoni, que es un poco como una subsidiaria de la Accademia degli Incogniti, que era para promocionar a músicos en las altas esferas venecianas. Curiosamente, su hija adoptiva, era cantante, bueno, no sabemos muy bien por qué la fundó, ¿no? Entonces, esto sirvió de escaparate para los talentos de Bárbara, que actuaba como cantante tanto de obras para otros autores, o sea, de otros autores como obras propias. Hacía covers y material original. Claro. Entonces, en 1637, al cumplir 18 años, Bárbara toma el apellido de su padre y lo mantendrá hasta su muerte. Entonces, es aquí a partir de aquí, cuando tenemos un poco un vacío en la vida de esta señora. Se asume que acabó siendo concubina de Giovanni Paolo Wittmann, que ahí hay como... ¿Wittmann? Sí, es como de repente ya no es italiano esto, ¿sabes? Es como Giovanni Paolo Wittmann, ¿sabes? Un poco raro. Que era un noble veneciano, que era patrón de las artes y socio de Giulio. Y esto ya... O sea, si hemos aprendido algo de la historia anterior, es que cuando hay líos con el socio de tu padre, mal. Verdadera mal. Y así es. Estos señores nunca se casaron. De hecho, Bárbara nunca se llegó a casar con nadie nunca. Y tuvieron 3 o 4 hijos. Ya os he dicho que la historia no está muy clara. Sus 2 hijas, que sabemos que 2 hijas existieron, eran Isabela y Laura. Y acabarían las 2 en un convento. No sabemos si el mismo, pero las 2 acabaron en un convento. Y sus 2 hijos, Giulio o Máximo, uno se cree que se metió a monje y sabemos que Giulio existió. Máximo no lo tenemos tan claro. Ahora son apuestas. Bueno, sí. O sea, la historia aquí ya digo que es un poco hazy, pero es lo que hay. Esta relación con el Wittmann fue bastante turbia, y de hecho llegaron a salir alegaciones de violación por parte de este conde. Y esto nunca se acabó de confirmar, aquí no hubo condena, por desgracia, y hay quien dice que estas alegaciones salieron simplemente para defender el honor de Bárbara y poder justificar que tuviera 3 hijos o 4 fuera del matrimonio, lo cual estaba very, very mal visto. Pero bueno, los tejemanejes económicos que se traía con su padre y otra evidencia que hay en cartas y demás, realmente nos llevan a pensar que sí que hubo mínimo una cierta coerción para que Bárbara accediera a esta relación con este hombre, que además vemos que no fue una vez. Para tener 4 hijos hace falta un rato, ¿no? Y también es un poco porque esta mujer, al contrario de lo que hablamos antes de Christine, no fue capaz de asegurarse una independencia económica nunca,
o tener una nutrida red de mecenas, entonces no le quedó más remedio que acabar dependiendo de su padre o de este hombre, hasta que luego ya se estableció un poco más, aunque bueno, aquí ya digo que es donde se pierde un poco los datos biográficos, ¿no? Entonces, murió en Padua en 1677, a los 58 años, y aunque no sepamos mucho de su vida adulta, sí que tenemos su obra. Fue la compositora, hombre o mujer, o sea, esto es el compositor, ¿no? La compositora de música secular más prolífica del siglo XVII, o sea, tuvo la producción más copiosa. Y su obra se expande sobre el estilo de Cavalli, pero no simplemente lo replica, sino que lo expande, yendo a un terreno un poco más lírico y más dependiente del sonido vocal. También destaca cómo usa la letra, que aunque no siempre escribe ya su propia letra, muchas veces toma textos o hechos exprofeso para su música o de temática bastante común en la época, pero en cualquier caso el uso que hace de ella, las letras que escoge y cómo las trata, sí que vemos que tiene un... o sea, entiende altamente el sentido subliminal del texto, ¿no? Y muchas veces dejaba entrever pues cuestiones subyacentes relativas al género en cómo trataba ciertos textos y ciertas cosas. Que estaba hasta el toto, básicamente. Sí, a ver, y ya digo, de esta señora ya digo, no hay mucho... No es, la historia no es impresionante, no es una jefaza como las otras, o no es como... pero es lo que decimos siempre, que no Tampoco... podemos... Claro, no podemos pretender tener siempre una película, la vida y la realidad no siempre es tan bonita. En el caso de esta mujer ya vemos que tuvo una obra de cierta importancia y de cierta relevancia a pesar de la vida que tuvo, que ya vemos que no fue muy guay. Y bueno, hay que tenerlo un poco en valor. Yo soy una compositora que no conocía en absoluto y está bien. Si os interesa la música vocal barroca, está bastante guay. Nosotros la pusimos el otro día y para tener de fondo, ni tan mal. Para hacerte el hipster, de puta madre. Ay. Vamos a la última. Esto se acabó lo que se daba. Bueno, que esta señora... La última, cuidado, Déjenme beber. Que... Sí, mientras voy escribiendo aquí el subtítulo... Es que esta es la jefa máxima, Ahora ya estás creando el hype. Pues es que, o sea, puedes decir una frase y ya está. Y no hace falta que la digas, pero podrías decir una frase que... La diré, pero no ahora. Ya. Flora. Flora Tristan. Sí. Let's go, bitches. Flora Celestine, Thérèse, Henriette Tristan y Moscoso Lesne. Tenía nombres para elegir, decidió Flora Tristan, no lo juzgo, pero podía haber sido... Celestín Moscoso, Teresa Leisné... Oh, me pillaste Tristán, cuidado, No, digo, creo que de los que tenía escogió bien, pero tenía Florestina, Celestina, Teresa... Florestina. No, Flora, Celestina, perdón, Teresa, Henrietta, Tristán y Mocoso Lisney, o sea... Sí, Flora, fauna y primavera. Pues. Flora, sí. Pues esta señora, nacida el 7 de abril de 1803 y... en París. Siglo XIX. Sí, ya estoy aquí en mi terreno de nuevo, chicos. Siempre tirando para casa. Y muerta en Burdeos el 14 de noviembre del 44. Fue una escritora, pensadora, socialista, feminista francesa de ascendencia peruana, considerada como una de las fundadoras del primer feminismo o feminismo temprano. Y del socialismo también. Empezamos bien, ¿verdad? Y esta era la frase que decía yo. Pensadora socialista, a ver, ya lo he dicho. Socialista, feminista, francesa, de ascendencia peruana. Escritora, pensadora socialista, feminista francesa, de ascendencia peruana. Vale. Su padre era Mariano de Tristán y Moscoso y fue un aristócrata y coronel originario del por aquel entonces virreinato del Perú. La madre de la muchacha, por otro lado, era francesa, ella es bastante castigo de por sí, y se llamaba Anne-Pierre Lisney o Thérèse Lisney, no está muy claro. En plan, varias biografías han cogido los otros nombres que le sobraban a Flora y han dicho, pues la madre se llamaría algo. La Flora se llama Thérèse. Por eso digo. Vale, entonces la pareja se conoció nada más y nada menos que en Bilbao. Tomándose unos pinchos. Supongo que porque Mariano pertenecía a la Armada Española. Y todo eso, Españita Intensifies. Para que os hagáis una idea de cuánta panoja movía esta gente, os diré que el hermano de Mariano, que se llamaba Juan Pío, otro nombre excelso, donde los haya, llegó a ocupar el puesto de virrey de Perú. Y de hecho fue el último que ocupó dicho puesto, y no es por bajar el hype, pero lo ocupó durante unos, no sé, 15 días. O sea. 2 semanitas. Oye, ser 2 semanas virrey de Perú... Ojo. Ni tan mal, ¿no? El sueño de la vida. En plan... Lo suficiente como para no comerte los marrones, aunque cuidado, que se come cada marrón que de la... A ver, sí. Estaba en esa época convulsa del paso del virreinato a la república, entonces... Ya. Los 4 primeros años de vida de Flora, volviendo a esta mujer, que es lo que debemos hacer, estuvieron muy bien.
Tenía todas las comunidades habidas y por haber, su casa era un lugar de encuentro de personalidades como Simón Bolívar y quien, según varios rumores de la época, porque en esa época les iba el marujeo que no veas, podría ser el padre de la propia Flora Tristán. Es que... Empezamos bien. Sí, y es que esta historia parece de mentira, porque aún falta algún famosete por salir. De hecho, esta mujer se reunía con grandes personalidades todo el santo rato, quitando una época que tuvo así un poco más darks, todo el rato pam, 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 y tienes que cortar. Entonces yo resumo, porque si no... Entonces, en cualquier caso, a nivel práctico, esta información de posible consanguineidad con Simón Bolívar no sirve de mucho. Y de hecho, el que era su padre oficial tampoco podría considerarse tal a ojos de la ley, ya que la unión entre Mariano y la francesa, de nombre cuestionable, variable, no estaba regulada en absoluto. No estaban casados, básicamente. A ver, yo lo que entendí es que estaban casados, pero que no tenían los papeles en regla. Ah, peor todavía. O a menos lo que entendí. Ahora, vale. A ver, esta gente... A ojos de Dios y de la ley no estaban casados, así que... Eso. En cualquier caso, ya sabéis lo que implica, y es que Mariano, como no, espichó. Y Flora y su madre se quedaron en la calle, ya que a efectos ni una era considerada viuda ni la otra hija y heredera. Y allá se fue las riquezas, así. La riqueza y Simón Bolívar. Viven en el campo como buenamente pueden y 2 años después ambas se mudan a un barrio marginal de París. En cuanto Flora cumple 16 años, se pone a trabajar como obrera en un taller de litografía y tan solo un año después, en 1821, se casa con el propietario de este taller que se llama André Chazal. ¿Qué podría salir mal? Tienen 3 unidades de hijo en 4 unidades de año. Sí, en plan de... Y uno de ellos fallece muy pequeño. Los otros 2 son un niño, Ernest, y una niña, Aline. Plot twist, esta es la madre de Gauguin. O sea, esta señora es la abuela de Gauguin, aparte de todo lo que hemos contado, que es como que a mí me vuela la puta cabeza. Sí, Gauguin, ese pederasta, ¿sabes? En concreto, ya que se trata de que... O sea, yo creo que estaría avergonzada de su nieto, porque... Bueno, sería nieto de su abuelo, en todo caso. Ya llegaremos. Bueno, pues sí, chicos, sí. Grandes revelaciones esta noche. Bueno, seguimos. Ya os podéis oler, aquí sin ganas de matar el hechizo antes de tiempo, pero ya os podéis oler que el André, como no, marca de la casa, no era buena gente, ¿verdad? No. Pues sí, no era buena gente. Era un hombre muy celoso que la maltrataba y Flora terminó separándose de él cuando cumplió 21 años. ¿Os acordáis que se casó con 17? Le aguantó 4 unidades de año y dijo, venga, puerta. Bueno, más o menos, porque ya sabéis que en aquella época no te separabas como tal, era bastante difícil conseguir un divorcio y lo que hizo esta mujer fue poner pies en polvorosa y se llevó a los niños y ya está. Y como si no tuviera suficiente con su estatus de hija natural, porque una cosa que aprendí con esta muchacha, que yo de lenguaje jurídico no entiendo un carajo, se ve que los bastardos, al menos en esa época, hoy no sé cómo será, en aquella época eran nacidos de una relación adúltera, mientras que en este caso los padres no estaban casados, o al menos de... Sí, a ojos de la ley, sí. Entonces, pero eran ambos solteros y todo correcto. Entonces, no sería bastarda como tal, sino hija natural, que suena un poquito mejor. En cualquier caso, hijo ilegítimo son ambos casos, sí. Da igual. Pues, como si no tuviera suficiente con esto, ahora se tenía que enfrentar al plus de mujer separada, lo que obviamente la abocaría a una situación bastante marginal. De hecho, la propia Flora se apropió de la palabra paria, que le gustaba bastante, para referirse a ella misma, como vemos en una obra que escribiría más adelante llamada Peregrinaciones de una paria. Como es normal, Flora Proactive no se fría demasiado de su marido y decide que es mejor irse de la ciudad. Ella y sus hijos adoptan una vida algo itinerante en el que los breves regresos a la capital implican encontrarse con Chazal y tener disputas constantes con la custodia de los niños. Es por esta época que se entera de que su abuela tenía una herencia destinada a ella o algo así, consigue ponerse en contacto con su tío por medio de un señor que le dio el contacto. Sí, su tío, el que fue virrey durante 15 días, ese. El ex virrey. De hecho, en esta época... El virrey emérito. Esto fue en 1829 y él ya había sido virrey en aquella época, porque creo que fue en el 24 cuando sucedió. Pues le contactó al ex virrey diciendo, oye, eres el hermano de mi papá. Sí. Me han dicho que mi abuela tenía unos dineros para mí, ¿me los puedes dar, porfa? Sí, y con ello mi estatus antiguo, gracias. Y además todo esto fingiéndose soltera, porque mejor, menos complicaciones. El señor accede a mandarles dinero durante unos años para que puedan subsistir,
pero sí que es cierto de que es lo típico de que la trataba de, ay, un poco como en el caso anterior de, sí, hija adoptiva, querida sobrina de mi corazón en este caso, pero recuperar su apellido, recuperar sus pertenencias, eso no. Ahí no. Entonces, la propia Flora, de hecho, terminó viajando sola, porque dejó a los niños en plan en tierra, porque, joder, cruzar el charco, pues terminó viajando sola a Perú, gracias precisamente a un pariente / conocido de la familia, paterna, ya teniendo 30 años, o sea, con nuestra edad, para reclamar en vano su herencia y su estatus social. Está al otro lado del charco durante aproximadamente, bueno, creo que eran 14 meses, o sea, algo más de un año. Cuando la cosa estaba, además, bien fea, porque la otra tenía un buen timing, de que se largó justo a tiempo de la guerra civil. Esta se la comió. La Revolución de Bermúdez, que era una guerra civil peruana de 1834, que es básicamente, vamos a hacer nos peleamos por tener una recién estrenada república. Básicamente, así un poquito... Bueno, los inicios políticos nunca son fáciles. No ha salido el que quiero, bum, 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 bum. Ya. Es en esta época cuando escribe el libro que os he dicho antes, que es Peregrinaciones de una paria, publicado 4 años después, en 1838. Bueno, en esta época lo escribe, o al menos sienta los cimientos de lo que sería la escribición, digamos. Y como podéis intuir, es una obra autobiográfica sobre el viaje de Francia a Perú, su lucha por reclamar el nombre de su padre, que, como ya sabéis, porque os he spoileado antes, es una contienda que terminaría perdiendo. Sin embargo, no todo sería en vano, porque el país sudamericano encontró una zona de contacto entre dos culturas que la enriqueció muchísimo, encontró sus raíces, porque la ascendencia es la que es, y otra forma de hallar ese nombre robado que la empujó a iniciar otro viaje, el viaje de la revolución. Y esto es lo que se ve también en este libro, que es en este punto precioso donde comienza su feroz defensa de los derechos de la mujer, su encendida oposición a aquellos que viven del esclavismo, etcétera, etcétera, etcétera. Toma un barco de vuelta a Europa y desembarca en un sitio muy amigable llamado Liverpool, donde vio de primera mano cómo se las gastaba el que ya a esas alturas era el país más industrial de la época. Y obviamente os podéis imaginar que la conclusión era que no muy bien. La relación de Flora con Inglaterra es bastante orgánica, porque no comienza en este punto, sino que nuestra protagonista ya había visitado el país del té a las 4 antes, entre 1826, que es un año o unos meses después de haberse ido de haber abandonado a su marido, básicamente. Pues entre esa época y 1831, que es unos pocos años antes de irse a Perú. Pues en aquel momento, obviamente, que si tenía con sus niños a su cargo, pues estaba centrada en sobrevivir y no tenía una conciencia social tan desarrollada, entonces se dedicó simplemente a subsistir, trabajar de institutriz de ama y compañía, de gente inglesa pudiente, y de hecho, precisamente por este trabajo pudo viajar a Suiza, Italia, brevemente, así que ya viajó más que yo. Esta posición más pasiva fue evolucionando, obviamente, en esos años de servicio, en los que no solo visitó Londres, sino otros puntos como, de fuerte actividad industrial, minera, obrera, ya se sabe, Inglaterra, como Birmingham, Manchester, Glasgow, Sheffield. Y para cuando aterrizó en Liverpool, después de su estancia en Perú, tanto ella como Gran Bretaña habían evolucionado, y ese sentimiento de Gran Bretaña enfrentando la revolución industrial como solo Gran Bretaña la enfrentó, pues ese sentimiento de mierda empezó a explotar en 1839, que es el año previo al que publicaría sus impresiones sobre todo esto en Paseos por Londres. Un buen nombre para un libro revolucionario, 1940, es decir, lo publicó un año después de La Paria. En esta obra vemos el contraste entre las dos esferas, que ella se esforzó muchísimo por matizar. Y además de primera mano, que si ella visitó esos sitios, en algunos casos ha llegado a tener que disfrazarse de hombre para entrar en ellos, entre ellos el Parlamento. Pues sitios de postín como el propio Parlamento, las carreras de caballos de Ascot, los sofisticados clubes privados, y luego estaban los lugares sórdidos como talleres, prostíbulos, fábricas, manicomios, cárceles.
Y claro, esa desigualdad experimentada por ella en primera persona, más allá de la que ya ella había experimentado por sí misma, que no era poca, pues sería volcada sobre el papel, y ahí es donde de repente les dice a los aristócratas y capitalistas, sois unos cómplices y autores de la injusticia del sistema. ¡Bam! Y obviamente esta obra se convirtió en uno de los textos de referencia del movimiento socialista, o sea, bueno, sí, del movimiento socialista que estaba por venir. Sí, fue uno de los textos fundacionales quizá no, pero, ¿sabes? Que formaron un poco esos cimientos, ¿no? Sobre los que se generaría el socialismo. Sí, básicamente. Esta mujer era una revolucionaria. Sí. Yo cuando dije en Twitter que estaba living es porque estoy living. ¿Sabes? El meme de las piezas de ajedrez, de dominó, de la pequeñita tira a la grande. Es en plan... Es en plan, Simón Bolívar tiene una hija legítima, tenemos a Pedro Sánchez de presidente, ¿sabes? Al perro Sánchez. Pues, de hecho, os he traído una unidad de cita para que veáis el nivelazo. Y es: la esclavitud no es a mis ojos el más grande de los infortunios humanos desde que conozco el proletariado inglés. ¡Bam! Y esta señora vio la esclavitud peruana en primera mano. Claro, exactamente. Esta mujer visitó Perú y no sé si recordáis el capítulo de la Revolución Francesa, pero Napoleón abolió la esclavitud. Ostras, menuda perla, ya. Y ella ella nació en un mundo sin esclavitud, bueno, en una Francia, perdón, sin esclavitud, porque la había abolido, no sé si era un par de años antes de que ella naciera. Y en este caso, la esclavitud en Perú no se iba a abolir hasta 15 años después de este momento. Entonces es como, o sea, el potencial transformador de su experiencia. Sí. Y aún así ella sigue diciendo que los obreros de... Sí, ingleses estaban... no estaban mejor, ¿va? Exactamente. Y claro, es que realmente para ella todos son síntomas de la misma enfermedad. Son hombres oprimidos, condenados a producir, mujeres que sustentan el hogar en silencio, empujadas a hacer sombras y a parir más engranajes para mantener la maquinaria encendida. Y además todo esto en un estado en permanente de embrutecimiento, esa palabra muy usada por ella, del que solo la Unión Obrera podía sacarles. Pues sí que usaba mucho este tema del embrutecimiento, de la falta de acceso a la educación de la clase obrera, y de cómo eso era un palo más en la rueda para esta gente. Entonces, esta mujer vuelve a Francia para seguir con su lucha a favor de los derechos de las mujeres, los derechos de los obreros, en contra de la pena de muerte también, porque esclavitud no había, pero pena de muerte sí. Se encuentra con su expareja, Chazal intenta raptar a su hija Aline, y como el tema de la custodia no termina de resolverse, pues Aline se queda en un internado. La cuestión es que el padre es un insistente, es un puto pesado, aparte de un maltratador, pues decide secuestrar a Aline por segunda vez, y el juez, ni corto ni perezoso, falla a favor de él. Así que se queda con la niña hasta que Flora le confronta diciendo básicamente que estaba abusando de ella sexualmente. Y le meten brevemente en la cárcel. Entonces, Chazal, como es Chazal vive de ser un resentido. Menuda perla, sí. No, ya. Sí, ya vemos dónde salió Gauguin, o sea... No, pero lo de menuda perla creo que es por la frase de antes. Pero vale. Sí. Menuda perla valdría también para este momento. Sí, no. La cuestión es eso, que este señor vive del resentimiento y como no tiene nada más que hacer en la trena, le escribe Memoria, que es un texto que ataca abiertamente a su expareja, a Flora. Y ella, él termina saliendo, Flora consigue separarse legalmente de él y la custodia queda tal que así. Ernest se queda con papá y Annie permanecerá internada. Todo esto sucedía mientras Flora vivía la experiencia intelectual del siglo, en plan, experiencia intelectual intensa, no dejaba de escribir artículos, escribió incluso una novela que se llama Memphis, elevó una oposición de la pena de muerte a la Cámara de los Diputados. Que teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Inglaterra las mujeres no podían entrar al Parlamento, esto no fue en Inglaterra, ¿no? Pero, quiero decir, ¿sabes? Viendo el panorama en el que estamos, cuidado. Y su casa y su existencia, per se convirtieron en un desfiladero constante de las mentes más preclaras de la París de la época, ella incluida. Pero claro, como no os podéis oler que Chazal tenía que venir a joderlo. Entonces, se acababan de separar de forma legal, oficial y...
La breve estancia en prisión, digamos que no le sentó nada bien, estaba súper resentido porque este señor, como ya he dicho, se alimentaba de ser un resentido. Entonces decidió vengarse intentando asesinar a ella, intentando asesinarla. Acabo de salir de la cárcel y considero que ha sido injustamente porque, yo no soy un tal. Voy a matar a mi ex mujer, ¿sabes? Es como, por favor. Pero bueno, para que veamos que las cosas no han cambiado. Sí, denuncias falsas. Entonces, básicamente, la asedia en medio de la calle, le intentan meter unos balazos, la dejan malherida, pero ella consigue sobrevivir. Y además no solo consigue sobrevivir, sino que sale más fuerte porque este evento le da notoriedad y le genera un altavoz más alto desde que pueda hablar. A mí me parece un poco turbio, pero bueno. Bueno, ya. A ver, los mártires siempre venden, ¿no? Por lo menos es mejor ser un mártir vivo que un mártir muerto. Sí, y bueno, esto supongo que el tema del altavoz y tal ayudaría a que Chazal fuera condenado por fin a 20 años de trabajos forzosos, no solo por el intento de asesinato, sino por los abusos a su hija. Y esto todo pasa en el año en el que publica Peregrinaciones de una paria, que os he comentado antes, el de 1838. Ese año es el año de la perla, Pues me parece súper relevante el hecho de que haya conseguido sobrevivir a ese año, porque publica ese libro y luego le siguen varios. Y si no hubiera sobrevivido, bueno, quizás luego habríamos obtenido de forma póstuma, pero no habría sido lo mismo. Entonces, publica Peregrinaciones de una paria, luego al año siguiente Paseos por Londres, que es el de la frase mua, 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 y luego 3 años después publica el folleto de la Unión Obrera. Oh boy, este último es un filón. En este último como que aboga por el concepto de unidad universal donde los trabajadores se emancipan de sus cadenas a la vez que las mujeres de las suyas, porque ni antes ni después, ya que no hay una lucha más importante que otra. Es decir, esto de liberamos a la clase obrera y luego ya todo se irá rodado, para que no funcionaba. Esta mujer cagaba perlas. O sea, es que era algo que ella lo veía venir. Van a decir que la lucha socialista es la más importante y que luego ya hablaremos del resto. Eso, sí. Pues ella dijo, no, baby, no, don't lie. Entonces, con esta idea, pues publicó ese folleto y como que hizo un proceso de unión con los obreros que fue al inicio bastante difícil, porque a ver, había muchos obviamente que estaban en plan de you go girl, pero luego había varios que eran renuentes, que incluso la señoreaban fuertemente y que había bastante ingratitud ahí eran bastante despreciativos muchos de ellos. Sí, a ver, a los señores, por muy socialistas que sean, nunca les sienta bien que una señora ¿sabes? Tenga algo que decir, ¿sabes? Pues este es el texto, esta es la segunda perla que os traigo, en plan, el extracto. Pues este texto, el de la Unión Obrera, es donde sale la famosa frase de proletarios del mundo uníos, que es la que más tarde sería popularizada por Friedrich Engels y Karl Marx en el Manifiesto Comunista de 1848, que obviamente ellos estaban living con la señora, estaban en plan de esta señora, de hecho, como había dicho Marx, está alineada con los más altos valores o algo así, yo en plan de keep up dance, oh my god. Tristemente, el tifus nos arrebató demasiado rápido un año después de publicar La Unión Obrera, mientras estaba de gira por Francia en plena promoción de la revolución. Sí. Y un año después aparece la edición póstuma de La Emancipación de la Mujer. Y en 1848, el año además en el que se publicó el Manifiesto Comunista, los trabajadores erigen un monumento en su honor en Burdeos, que es donde murió de tifus. Sí. O sea, estaba ahí, le pilló el tifus y ahí quedó. Y ya os he dicho que esta señora era, vamos, la epicidad total. O sea, esta y la Christine, jefazas. Luego también, tenemos otras como Bárbara y tal, que no tuvieron una vida tan impresionante, pero bueno, que también es importante hablar de ellas. Sí, a ver, no todo es Hollywood en esta vida, ¿sabes? Sí. Tifus se trataría con antibióticos, ¿no? Tifus magnificus, no sé. Buah, es que... O sea, hoy en día creo que el tifus no te mata, o es que estamos vacunados. Estás vacunado, que yo sepa. Es la triple, ¿no? La triple no es la que tiene tifus. Es bacteriana. Se contagia por pulgas. Sí. Es pulgosa. Tratamiento.
Sí, con antibióticos. Doxicilina. O sea, un derivado de la penicilina. Pues sí. Bacteriana con antibióticos. O sea que esta señora hoy en día le hubiera dado tiempo Vamos, de hacernos aquí un compendio. Sí. Y bueno, yo creo que con esto ya podemos dar... O sea, ya estas son todas las mujeres de las que hemos hablado. O sea que ya podemos ir por finalizando la emisión de hoy, que yo creo que ha quedado bastante guay. O sea, yo me lo he pasado bastante bien haciéndola. Hemos hablado de señoras, yo creo que muy interesantes todas ellas. Sí. Así que nada, ahora nos queda la semana que viene, por fin, después de posponerlo, hablaremos de Hadestown, que ya es la segunda posposición que le toca y casi se vuelve a ser pospuesto, pero bueno, hablaremos de Hadestown y Retrato de una mujer en llamas, y todo el mito de Eurídice y iba a decir Perséfone, pero no, y Orfeo. Y la semana siguiente a esta, que es la razón por la que casi posponemos, hablaremos de... Se me ha olvidado. Es que no lo teníamos programado, Sergio, te has adelantado. ¿No? Ah, no, vale, pues entonces... Tenemos varias opciones en el frente, vale, pues estamos analizando cuánto podemos tirar de los hilos. Me callo la puta boca, entonces... Algunas de ellas sugeridas por gente de que está por aquí. De Hadestown a Heidi tiene que haber poco. A ver, yo no me imagino a Hades como Heidi. Pero como ahí tirando a Clara, eso sí, ¿eh? No, que va, si Hades para ser un señor o un greco, o sea, griego y tal, era bastante, o sea, lo comparas con sus hermanos y es un cacho de pan. Empujar a Clara, he dicho. Bueno, y eso, entonces, yo creo que por hoy ya tenemos el tema, ya tenemos el tal, entonces... Sí, manifiéstense ahora o callen para siempre. Pero bueno, muchas gracias a todos por haber estado hasta aquí estas 2 horitas. Sobre todo, muchas gracias a Hechizo, a Nebelum, a Napoleón Bonaparte, a Nenrey por haber estado ahí y estar comentando Heidi. Este señor está obsesionado con Heidi. El libro está muy guay. Tenemos que hacer el club de lectura todavía. Tenemos que hacer el club de lectura todavía. Tengo que leerme el libro antes de hacerlo. Pero bueno, es verdad, tendríamos que recuperar esto y no tardar mucho más de un par de semanas. Así que bueno, ya veremos la próxima semana exactamente. Hechizo, no es que no nos haya gustado tu propuesta, es que con todo este tío al final, la verdad es que se ha quedado Estamos ahí un poco en la morición, sí. La verdad es. Anyway, eso, que muchas gracias a todos por haberos pasado. Recordaros que nos podéis seguir en Twitter, en Instagram también, aunque eso está más muerto que que yo qué sé, ¿sabes? Está más muerto que el alma de Chazal. Exactamente. Pero también estamos en YouTube, en Evox y en Spotify. En YouTube y en Evox se sube con una semana de retraso con respecto a las emisiones de Twitch. En Twitch se mantienen 2 semanas en app y luego ya las podéis ver también en YouTube. Y ya está. Sí, Hadestown. Próxima semana Hadestown. Que no la ciudad de Heidi. Que podía ser. Y muy buenas noches y nos vemos la próxima semana. Y eso, esta semana que es el 8M, el 8 de marzo, el Día de la Mujer, os animamos a participar como podáis. Con el tema del COVID, las concentraciones entiendo que quizá... Está difícil. Con pinzas, pero bueno... Si ahí podéis participar de alguna manera, os lo animamos fervorosamente. Así que nada, muchas gracias. Y hasta la próxima semana. Chao. Estás,